Buenas noches, ¿sí se escucha? Ahí les dejo el enlace de la asistencia. Vamos a esperar unos minutitos. Ya. Ok. Bueno, continuando ya con este módulo, vamos a tocar la siguiente o la segunda parte, básicamente, con respecto a la optimización de operaciones empresariales. La clase anterior estuvimos revisando básicamente las consideraciones del llenado, las capacidades, algunas recomendaciones, todo lo que es el manual de contingencia, ¿no? El manual de disposición de relaves y manejo de las contingencias. Hoy vamos a hablar de un tema bastante importante y bastante significativo con respecto a la optimización y reducción de costos. Si bien es cierto, todo proyecto está vinculado eh, al, al, costo, básicamente, que lleva la ejecución del diseño, al término, obviamente, como parte ya de conclusión, luego de haber elaborado las especificaciones técnicas, haber elaborado las especificaciones técnicas, los manuales de aseguramiento, haber elaborado los planos correspondientes, el expediente técnico, la memoria, ¿no? Redactado los estudios básicos, todo esto ya se va a determinar o se va a consolidar en lo que es la elaboración del costo del CAPEX, ¿no? El presupuesto y del cronograma de ejecución. Pero para ello tenemos que analizar ciertas características que es importante tener en cuenta durante el proceso de diseño. Básicamente, cuáles son las oportunidades de poder, al ser, si bien es cierto, operativos, si bien es cierto,
que sean óptimos los diseños, es importante que tengamos las características de poder mejorar, ¿no? De poder optimizar el tema de recursos para poder hacer la inversión adecuada y asimismo también poder tener los costos operativos, ¿no? Para poder mantener que este componente, que básicamente es la presa de relaves, mantenga sus características básicamente en el tema de costos de inversión y asimismo también que sean viables para poder ser construidos, ¿no? Tampoco llegar al extremo, ¿no? De poder hacer, muchas veces queremos ahorrarle muchas cosas y a veces se quiere sacrificar el tema de la seguridad, tampoco es óptimo. Entonces tiene que haber un balance, ¿no? Un balance entre lo que es razonablemente reducible, que se puede hacer optimizaciones, pero asimismo también que no pierda las características de calidad y ni de seguridad. Ok, para esta clase vamos a llevar básicamente una pequeña introducción de lo que vamos a desarrollar, la mejora de los procesos operativos, algunas estrategias de reducción de costos, uso de algunas tecnologías que ya tenemos a la mano, emergentes, cómo podemos nosotros determinar las mejores condiciones para el CAPEX y el OPEX en una presa de relaves y obviamente hacer un análisis de contingencia de costos basados en modelos estadísticos, en este caso es de Monte Carlo, ¿no? Algunas consideraciones básicamente básicas, pero sí significativas para tener en cuenta, ya que este tipo de modelamiento es bastante extenso y nos va a permitir establecer las condiciones de poder analizar cuáles son, digamos, en las etapas pesimista, probable y optimista, en las cuales nosotros vamos a poder tener estos valores de contingencia, que si bien es cierto la ACE nos da ciertos lineamientos en el caso de poder tener ciertas características normativas para poder realizar este tipo de cálculos correspondientes. ¿Ok? Bueno, la optimización básicamente es poder tener una estructura confiable, una estructura que sea segura y que obviamente sean utilizados los mejores recursos básicamente en el tema constructivo, básicamente en el tema de, bueno, movimiento de tierras es lo que vamos a hacer casi en su mayoría, utilización de geosintéticos, ¿no? Algunas geomallas y poder utilizar la tecnología más cercana, ¿no? La más reciente, teniendo en cuenta que ya hay mucha tecnología que ya está quedando en desuso y tener en cuenta que también la normatividad nos obliga de una u otra manera a poder tener tanto con los temas de instrumentación, básicamente el tema también de poder realizar los procesos constructivos de la mejor manera y de la mejor óptima posible, ¿no? Como parte introductoria, ¿cuál es el balance entre el costo y la sostenibilidad? ¿Qué es la sostenibilidad? ¿Alguien me puede decir qué es la sostenibilidad? ¿Alguien me puede decir? Podría definirse, ingeniero, buenas noches, podría Buenas definirse noches. como la forma de mantener en el tiempo un activo eh, dándole el uso esperado que se estimó en su etapa de proyecto. Ya. ¿Alguna otra idea? ¿Alguna otra idea para poder reforzar? ¿Alguna otra idea? Básicamente, cuando hablamos nosotros de sostenibilidad, como bien dice, es las características de poder tener un componente que se mantenga en el tiempo con un uso de retorno, básicamente, no necesariamente económico, pero básicamente puede ser de retorno ambiental, de retorno operativo, ¿no? Cuando hablamos de un tema de sostenibilidad, que sea autónomo, ¿no? En el sentido de que pueda mantener de forma viable durante el tiempo, ¿no? Y obviamente basándose en el cumplimiento de las normas, ¿no? Normas tanto de seguridad, normas ambientales, que permitan que este componente, que básicamente estamos hablando en el tema de precios relaves, pues obviamente no genere un sobrecosto que obviamente se va a tener durante el tiempo, por ejemplo, durante el poscierre, ¿no? El poscierre no puede ser en
más allá de los 5 años que se puedan realizar, pues obviamente se tiene que tener un balance. Obviamente eso no exime las empresas. Si es que hay un proceso, pues obviamente de los 5 años aún no se logra la estabilidad o física o química o hidrológica, pues obviamente se tiene que continuar hasta lograr ese tipo de características, ¿no? Entonces es importante tener ese tipo de consideraciones. Ahora, con respecto al balance entre el costo y la sostenibilidad, básicamente todos los diseños que se realicen, pues obviamente tienen que tener ese manejo, ¿no? En la cual se optimicen los costos operativos, ¿no? Y asimismo también la mejora dentro del desarrollo de la ingeniería que nosotros podamos hacer, ¿no? Ese equilibrio que básicamente se quiere lograr, se requiere de tomar decisiones de aspecto técnico que maximicen, ¿no?, los beneficios económicos sin comprometer el entorno. Entonces, todo lo que hagamos obviamente tiene que ser autosostenible, ¿no? Básicamente, como el nombre no dice, que se puede autosostener ya durante el tiempo cuando se quiere lograr ya la inclusión de este componente como parte ya de un entorno, ¿no? En los cuales se integra hacia el medio ambiente. Pero es cuando nosotros realizamos el diseño es que tenemos que tener ese pensamiento. ¿Cuánto va a costar probablemente hacer un análisis rápido de un costo de cierre operativo, perdón, un costo de cierre, y asimismo qué es lo que voy a tener al final? Como les indicaba hace algunas clases pasadas, tener algunas canchas de colocación, pues no sé, de plataformas de sembrío, de forma tentativa o operativa, ¿no? Que se puedan manejar durante el tiempo, ¿no? Y cosas que se requieren, pues, algunas plataformas, no lo sé, para pastoreo, dependiendo mucho de las características y el entorno que se tenga, pues obviamente manteniendo ese equilibrio que se pueda tener, ¿ok? ¿Qué es lo que entendemos nosotros por CAPEX y qué es lo que entendemos por OPEX? Básicamente el CAPEX viene a ser el gasto capital. Es toda aquella inversión que se va a realizar para poder hacer la construcción de la estructura. Mientras que el OPEX abarca a los gastos de operación y mantenimiento. Estos dos términos debemos conocerlos bien para poder establecer cuáles son las características importantes dentro del desarrollo de toda la parte constructiva, ¿no? Teniendo en cuenta que todo este gasto que se va a realizar, básicamente basado en los diseños, en la adquisición de materiales, instalación de sistemas de drenaje, excavaciones, ¿no? Todo lo que concierne la parte constructiva, ¿no? Implementación de sistemas de control, instalación de equipos de monitoreo, ¿no? Capacitaciones y contrataciones de personal, todo aquello que se requiera básicamente para el proceso constructivo están dentro de lo que se define como el tema del CAPEX. Ahora, el OPEX que viene a hacer todo lo que corresponde al mantenimiento, ¿no? Al mantenimiento, a las inspecciones periódicas, a la gestión básicamente de todo lo que es el manejo de la generación de residuos durante el proceso de mantenimiento, algunas evaluaciones, algunas gestiones de riesgo, actualizaciones de sistemas y obviamente aquello que mantengan en operación dentro de la presa de relaves en este caso, ¿no? Algunas precisiones normativas, básicamente algunos retos económicos, ambientales, ¿no? Algunos retos que puedan implicar el tema de contaminación o enfrentamiento a lo que es el tema de las presiones, incremento de costos, algunas veces escasez de recursos que se contemplan durante el análisis del tipo de materiales que vamos a nosotros utilizar, ¿no? Algunas competencias globales, ¿no? Básicamente en el tema de escasez de recursos, si queremos hacer una presa relave, si no tenemos material de préstamo para poder realizarla, pues obviamente la estructura va a tener algún tipo de sobrecostos que obviamente vamos a tener que analizar. Es por ello que en algunos casos, y como hemos visto, se utiliza el mismo relave como parte de materia prima, siempre y cuando este esté autorizado y obviamente tenemos que sustentar adecuadamente que este tipo de material y la configuración del depósito va a soportar todas las presiones y todo lo que conlleva el análisis estructural y de estabilidad de la presa de relave que se quiera realizar, ¿no? En los temas ambientales tenemos que tener muy, muy importante cuáles son las normativas en la zona donde tenemos, ¿no? En las inspecciones sociales, básicamente el tema del entorno social y el tema ambiental, el tema social y el tema ambiental, obviamente son aspectos bastante relevantes. Algunos riesgos que podemos tener por producto de alguna contaminación, básicamente en el entorno medioambiental, cuando muchas veces el entorno del vaso va a conllevar algún tipo de deforestación, de reducción de áreas que se llama, digamos, biológicas,
en las cuales, pues, llamémosle bofedales o algunos tipos de lagunas, las cuales van a ser impactadas, pues obviamente tienen que tener las autorizaciones correspondientes y también la recuperación de las mismas. Hay que tener en cuenta que ya la normativa ambiental lo que te indica es que si tú impactas un componente ambiental, es que si impactas tú un área en la cual vas a realizar, en este caso, el enriquecimiento del depósito relevo, vas a tener que reemplazarla por otra. Entonces se tiene que mantener este balance ecológico o de la biodiversidad para poder establecer este tipo de cosas, ¿no? Ok, algunos ejemplos, básicamente, tenemos algunos, el tema de recirculación, ¿no? El tema de recirculación de aguas. Encontré este ejemplo básicamente en una mina en Sudáfrica, en las cuales cuando se tenían altos costos operativos debido al uso excesivo del agua fresca. Soluciones que se plantearon dentro del diseño e instalación de un sistema de recirculación de agua, uso de sensores para monitoreo eficiente. Esto permitió una reducción del consumo de agua natural del 30% y un ahorro anual de $2 millones en el costo operativo. Entonces, es importante analizar cuáles son las mejores alternativas, tanto sociales y ambientales, que permitan el eficiente uso de los recursos, y no solamente el tipo del eficiente de los recursos, no solamente económicos, sino también de los recursos naturales, como este pequeño problema que, bueno, había encontrado, que obviamente era el consumo de agua fresca. Ahora, en el Perú, en las zonas altas, tenemos alta presencia de lluvias casi en la mayoría, digamos, en los 6 o 7 primeros meses, según sea el caso y la ubicación de la zona. Tenemos presencia de lluvias en las cuales tenemos un bastante incremento de aguas y tenemos tiempos más o menos entre 5 a 6 meses, el tiempo de poca seca, en las cuales pues obviamente se tiene que manejar adecuadamente el consumo de estas aguas. Entonces esto permite un balance, pero obviamente hay países que, por ejemplo, en África o en Arabia, en algún tipo, en las cuales la cantidad de generación de agua fresca es bastante reducida, ¿no? Aún más, ahora existe la tecnología de utilizar las aguas de mar, haciendo procesos de desalinización, utilizando esta agua de mar, sacando la sal, utilizando estas aguas y otra vez retornarlas al medio ambiente, y en un proceso, obviamente, en las cuales se ha reducido esta cantidad de sal, ¿no? Entonces, hay muchas tecnologías que se vienen utilizando, caso de parece que Yabeco, Marcobre, no recuerdo otra unidad más que utilice esto, pero permite utilizar y poder optimizar el tema de recursos de aguas básicamente para ello. ¿Ok? Esto es un poco, en resumen, lo que nosotros vamos a poder identificar durante este tiempo. Pero lo primero que tenemos que ver básicamente es un análisis de las ineficiencias operativas que se pueden presentar en lo que es la gestión de relaves. Uno de los aspectos básicamente es las fallas en los drenajes, uso ineficiente de los recursos, ¿no? Algunos procesos manuales ya obsoletos, ¿no? Y bueno, a las demoras de respuesta de emergencia que se pueden tener. Ahora, algunos ejemplos que pueden encontrar, obviamente no se limitan solamente a este tipo de características, sino también se pueden utilizar otras que nos puedan permitir poder, digamos, tener algún tipo. Por ejemplo, la acumulación, en el caso de fallas de drenaje, la acumulación de agua no gestionada, lo que aumenta la gestión de riesgo geotécnico, ¿no? Los impactos que podamos tener: incremento en presión de poros, riesgo a la inestabilidad de taludes y posibles fallas estructurales. ¿Cuáles serían una de las posibles soluciones? No es la única, pueden haber otras. Implementar sistemas de drenaje eficiente como filtros geotécnicos, drenes horizontales, ¿no? Pozos de alivio, ¿no? Utilizar tal vez algunos canales de derivación adicionales, ¿no? Mejorar todo el sistema de subdrenaje de la parte baja, cosas que tenemos que identificar durante la evaluación de riesgos de todo del proyecto cuando nosotros realicemos, ¿no? Como les indicaba, hay un taller bastante específico de lo que es presa relaves, que es el FMA, que obviamente permite evaluar riesgos, todo tipo de riesgos relacionados a fallas de la presa, que puede ser a nivel de fundación, a cuerpo del dique, a condiciones geológicas o geotécnicas en la zona, que permitan analizar las características de in situ, ¿no? De las zonas y posibles fallas que puedan conllevar a riesgos catastróficos, ¿no? En el caso de uso ineficiente de recursos, alto consumo de agua fresca, como podemos ver, debido a falta de la recirculación. Es muy importante tener un balance adecuado de las aguas, balance adecuado de aguas durante el proceso de operación, hacer esa simulación, teniendo en cuenta la producción diaria que se va a tener y escalándola pues a una producción mensual, a una producción anual, para poder determinar cuánto es el consumo de agua que se va a tener.
porque obviamente se va a tener que presentar los permisos de uso de esta agua, porque no solamente es obtenerla de forma libre, sino que el ANA tiene que permitir la autorización del uso de estas aguas para poder brindar la autorización de acuerdo a un balance, obviamente, durante las épocas secas y las épocas de lluvia, como una capacidad máxima de obtención y también una mínima, no teniendo en cuenta pues un balance más detallado. Esto se presenta en cuadros, básicamente en consumos mensuales, en los cuales se justifique, ¿no?, el uso de esta agua fresca y cómo va a ser su retorno. Hay algunas unidades mineras que por querer, digamos, un poco reducir el tiempo de obtención de permiso, ellos indican vertimiento cero, ¿no? Entonces, pero en realidad no existe ninguna presa de relaves que tenga vertimiento cero. Que hasta hace algunos años el ANA optaba por este tipo, digamos, de decisiones que entre comillas es un poco favorable para lo que es la gestión del agua, pero toda operación minera va a tener en algún momento que evacuar las aguas y obviamente tener un tipo de vertimiento, y para ello tienen que estar preparadas con plan de tratamiento de aguas residuales o aguas ácidas según sea el caso, para poder descargarlas hacia los cuerpos receptores con las características que el ANA, ¿no?, pueda determinar, y esto esté establecido en los instrumentos de gestión ambiental que se tengan vigentes, ¿no? Incremento de costos operativos, impacto negativo de la sostenibilidad ambiental. En la parte de solución, posible solución que se pueda tener, diseño de sistemas de recirculación, de recuperación de agua, ¿no? De aguas en la presa de relaves. Ahora, algunos procesos manuales obsoletos. La tecnología va cambiando año a año. Tenemos ya tecnología que tal vez hace 10, 15 o 20 años ya actualmente no se usa muy a menudo, y esto permite pues obviamente que en algunos casos, si es que no mantenemos una cultura de actualización, pues obviamente vamos a quedar detrás, relegados, ¿no? La falta de digitalización en los monitoreos de la estabilidad de las estructuras, baja precisión en el monitoreo, retraso de toma de decisiones críticas, eso básicamente está relacionado a la instrumentación geotécnica, que obviamente en algunos casos o en algunas operaciones digamos, de pequeña o mediana minería, porque en la pequeña no he visto mucho el tema de instrumentación, más allá que colocar un par de hitos topográficos, permiten pues de no evidenciar algunos procesos de riesgo que se puedan tener, y estos pueden llevar pues a eventos biotécnicos más complicados. Ahora, la digitalización, creo que como indicaba en la clase anterior, ya los costos de instrumentación cada vez se reducen el tema de costos, y asimismo ya la nueva norma, la 034-2023, nos obliga a tener instrumentación ya, digamos, automatizada para poder tener y evitar cualquier tipo de problemas y poder tomar decisiones inmediatas de darse los casos de poder detectar algún tipo de desplazamiento o algo que se pueda tener, ¿no? Adaptar a la tecnología, algunos sensores geotécnicos, pisómetros digitales, sistemas de análisis en tiempo real que ya se puede tomar en cuenta. Demoras en la respuesta de emergencia, ausencia de sistemas de alerta, ¿no? En el caso de desembalses, ahora existen, por ejemplo, en el caso de niveles de agua, existen sensores de nivel de agua que nos permiten determinar hasta cuánto es el máximo umbral que puede llegar. Pasado esto, debe haber una alerta que obviamente active sirenas, que obviamente active alarmas dentro de las estaciones de monitoreo general para que se pueda tomar acciones inmediatas y no tener pues eventos que puedan conllevar pues a un overtopping o puedan llevar pues a una rotura en la presa por incremento de agua, no sé, cualquier característica que no se puedan dar las alertas inmediatas en el momento de que se ingrese al nivel de riesgo ya considerable para poder ser evaluados, ¿no? Algunos impactos, aumento de riesgo en las comunidades cercanas, personas, caso de fallos estructurales, algunas soluciones que se puedan tener, instalación de sistemas automatizados de alertas tempranas con comunicación directa a autoridades y operadores. Bueno, básicamente es el tema de operadores, y luego de ello, si es que en el caso ya de ser necesario producir la falla, tendría que ya entrar a tallar el tema de autoridades. Es importante también la mejora, ¿no?, en las matrices de evaluación, básicamente matrices de evaluación para mejorar las operaciones, ¿no? Entonces, para ello se tienen que priorizar algunas matrices que nos den la prioridad, algunas matrices de costo-beneficio, ¿no?, y que también nos brinden algún tipo de indicadores, ¿no? Entonces, poder poner valoraciones dentro de las características de los sistemas que se puedan tener, pues obviamente para poder determinar cuáles son los riesgos inminentes o básicamente relacionados a la operación y cuánto es el costo del impacto que se pueda tener.
porque siempre es bueno poder evaluar cuál es el nivel de riesgo y poder evaluar cuál es el costo-beneficio que este tipo de alternativa nos puede brindar. Entonces, muchas veces, un poco va relacionado a las gerencias financieras, que lo menos que quieren es gastar, ¿no? Y lo que quieren es recibir. Entonces, cuando uno presenta, pues, oye, para poder monitorear necesito un costo, no sé, de la instrumentación que en conjunto me es 2.5 millones de dólares o 10 millones de dólares, lo cual no está contemplado en el presupuesto, pero nos va a dar una mejor gestión de la presa relaves y hay que hacer todo un sustento en la fase de operación. Mira, esto va a conllevar que en los próximos 10 años tengamos este tipo de rentabilidad o reducción en el costo de operación y de acuerdo a ello poder establecer algunas condiciones de balance de costo-beneficio. Entonces, es importante poder hacer algunos tipos de evaluaciones, ¿no? Determinar los objetivos principales, algunas aplicaciones, tenemos aplicaciones, ventajas, desventajas, criterios principales, herramientas, pero la idea básicamente es poder hacer una valoración del impacto, cuál es el impacto que se pueda tener, ¿no? Cuál es el costo que pueda involucrar y cuál es la viabilidad técnica que se puede tener para luego tener pues un balance del puntaje con respecto al tipo o característica de la evaluación del área de operación que se pueda tener, ¿no? Ok, los impactos de la tecnología de gestión de relave, hemos visto anteriormente que obviamente entre mayor información nosotros tengamos, es mayor, podemos tener mayor, digamos, forma de procesar esa información y poder establecer y tomar decisiones rápidas e inmediatas, ¿no? Mucho va relacionado a la instrumentación geotécnica en el caso de presa de relave para poder tener toda esta información monitoreada y que nos permite establecer algunas toma de decisiones, ya que el riesgo más que se puede tener es una rotura de presa, es una rotura del mismo dique que se pueda tener y obviamente esto va a conllevar a tener gastos y costos significativos, ¿no? Algunas detecciones de fuga que se puedan tener, optimizaciones del uso del agua básicamente, ¿no? De la energía, esto que nos permita tener pues, la parte de automatización en las cuales podamos tener respuestas inmediatas por toma de datos en tiempo real, ¿no? Algunos beneficios que obviamente son asegurar el incremento de la seguridad y esto va de la mano de una evaluación ya de costo-beneficio a lo largo de la vida o a lo largo de las etapas de recrecimiento y la vida útil de la presa, ¿no? El uso de drones, beneficios, algunas limitaciones, aplicaciones. Los drones en realidad ya se han vuelto tanto para la parte topográfica como para la parte de inspección como herramientas indispensables, ¿no? Ya que esta tecnología ayudan a poder determinar y establecer algunas condiciones de sitio que puedan determinar las características de los tipos de zonas de materiales o algunos desplazamientos que se pueden presentar. Hablábamos del INSAR, creo que fue, alguien me hizo recordar que es una empresa que hace levantamientos ya no a nivel de drone, sino a nivel satelital. Ese mismo proceso también se puede utilizar, ¿no? Con los levantamientos de drones y esto que en muchas unidades mineras básicamente de gran minería utilizan para poder evaluar algunos diferencias, ¿no? En el tema de los levantamientos, algunos puntos críticos en los cuales se tienen que establecer mediante levantamientos, ubicación de algunas grietas, probablemente que no se pueden ver a nivel de levantamientos cercanos, sino ya a nivel macro, y esto nos permite tomar ciertas decisiones, ¿no? Algunos indicadores, básicamente, acá un poco entrado ya al tema de poder evaluar algunas condiciones de valores, básicamente teniendo en cuenta algunos indicadores de éxito y la optimización operativa con respecto al consumo de agua. El consumo de agua dentro de la operación y dentro de una presa relave es bastante importante, ya que el consumo de agua o el ingreso del agua mucho va relacionado con el tema de planta, que si bien es cierto, si hacemos un buen balance de aguas, si nosotros realizamos un buen análisis de la cantidad de flujo de agua que va a ingresar a la presa relaves en función al modelamiento de disposición y a las características de las bombas que vamos a tener, las cuales van a recircular, probablemente o recirculan una poza, o recirculan unos tanques, o recircula directamente a la planta misma y poder obtener ese balance fijo de tal manera que podamos reducir el consumo de agua fresca. El consumo de agua fresca básicamente es para poder recuperar aquellas aguas que se perdieron por evaporación en la presa, que se perdieron por contenido de
agua dentro de los concentrados y que estos obviamente el concentrado va siempre con características húmedas, dependiendo del tipo de concentrado, ya puede ser un 10%, 8%, 6% contenido de humedad. Obviamente esa agua se va perdiendo durante el proceso. Entonces, ese balance que hagamos, obviamente, va a determinar que hemos tenido una pérdida de agua durante el proceso y la tenemos que recuperar. ¿Y de dónde se recupera? Muchas veces de las aguas naturales que obviamente ingresan al proceso. Ahora, el consumo de agua pues no es un consumo bastante alto. Por ejemplo, acá la reducción del consumo de agua fresca en un 30% de 2.000 metros cúbicos por día a 1.400 metros cúbicos por día. Es decir, estamos teniendo una reducción de ¿cuánto? De 600 cubos por día. Demuestra un impacto de las estrategias de reutilización y monitoreo de la calidad de agua, ¿no? De la cantidad de agua que se pueda tener. ¿Qué esto conlleva? Pues, a una supervisión estructural, ¿no? Algunos incrementos en el tema de sensores, características, poder tener la información del agua en tiempo real, porque en su mayoría, al menos en las cuales me ha tocado trabajar en operaciones de mediana minería, un poco relacionadas a presas relaves, esta información básicamente es una información teórica, ¿no? Basado en volúmenes, basado en las cantidades, algunos datos de laboratorio y comienzan a hacerse balances básicamente teóricos, ¿no? En su mayoría son pocas las unidades que hacen un análisis ya teniendo en cuenta un monitoreo más detallado, pues con flujómetros, con, digamos, establecer ya un diagrama, ¿no? De flujo con instrumentación en tiempo real que nos permita obtener esos caudales y hacer un balance inmediato, ¿no? En este caso, el ahorro operativo ha sido 1.5 millones de dólares por la optimización hídrica, ¿no? Obviamente, esta ha sido un beneficio económico basado en la automatización y en el uso de la tecnología avanzada que se tiene, ¿no? Seguridad operativa, reducción a cero incidentes, relacionados con fallas estructurales que refuerzan la efectividad de monitoreo continuo en tiempo real. ¿No? Acá algunos costos, ¿no? Antes de la optimización se tenían estas características: 2.000 metros cúbicos, supervisión manual limitada, inspecciones periódicas manuales, operación manual de válvulas, básicamente lo que les indicaba. En las válvulas se colocan los flujómetros para poder determinar la cantidad de agua que genera. Altos costos asociados al consumo de agua, porque obviamente estamos trayendo agua de otro lugar que probablemente conlleva tener sistemas de bombeo, líneas de tubería, algunos permisos, algunos pagos adicionales hacia la zona de la fuente de agua que muchas veces están relacionadas a comunidades. Después del proceso de optimización se ha reducido en un 30%, ya se han utilizado sensores inteligentes, en este caso, o en algunos casos han utilizado drones, supervisión continua, automatización para la recirculación hídrica eficiente, pues obviamente ya tenemos un balance en tiempo real de las aguas que nos va a permitir establecer cuánto es el proceso continuo y poder tomar la data necesaria del consumo de agua, y obviamente esto conlleva a un ahorro de 1.5 millones. Indicadores: reducción significativa, mayores precisiones, indicación de planes de riesgos estructurales, ¿no? Optimización del uso, distribución de agua, impactos financieros positivos en la operación. Entonces, esto es importante que nosotros podamos tener en cuenta, hacer evaluación de lo que es posible que nosotros podamos utilizar durante todos los procesos que van a conllevar a reducir en el tema de costos. Entonces, si yo ya, o vamos a nosotros establecer todo un diseño, si bien es cierto, en la mayoría del diseño está concentrado en la parte estructural de la presa Relaves, en el sistema de contención, el sistema de impermeabilización, pero también va de la mano de disciplinas específicas tales como, ¿no? El sistema ya de conducción de agua, que esto está relacionado a la mecánica piping, que obviamente es una disciplina bastante importante que nos permite tener una información precisa, ¿no? De lo que necesitamos nosotros entender, de cuáles son las características importantes para poder determinar el proceso de operación dentro de la presa Relaves, teniendo en cuenta que la mecánica piping es bastante importante, la mecánica, la parte eléctrica, para poder establecer las condiciones de descarga, ¿no? Un ratito, por favor. Ok, listo. Entonces, continuando, vamos a entrar un poco y a ver cuáles son las estrategias de reducción de costos. Ahora, aquí hay que establecer digamos, una evaluación de condiciones, de las condiciones medibles, ¿ya?
de las condiciones medibles, cómo nosotros podemos reducir el tema de reducción de costos, cuáles son los impactos que tenemos que nosotros tener en cuenta, ¿no? En primer lugar, por ejemplo, en el costo inicial, ¿cuánto es hacer un trade-off? Obviamente, cuando hacemos el trade-off de la ubicación de la presa, el tamaño de la presa, uno de los factores es el factor económico, hacer un balance básicamente de la cantidad de material versus un costo que tengamos, un costo a nivel de ratio, ¿no? De poder evaluar con ese costo el tamaño, ubicación, la accesibilidad de esa estructura, ¿no? Entonces vamos a sacar un costo. Uno de los factores para poder determinar la ubicación, la determinación, la altura y la capacidad es el tema de costo. Entonces, haciendo ese análisis, obviamente nosotros vamos a ver la variabilidad que vamos a tener en el costo inicial, ¿no? El costo aproximadamente en este caso, bueno, como caso de ejemplo, ¿no? Menores costos iniciales aproximadamente entre 15 a 30, entre 30 toneladas a $30 por tonelada para materiales como roca triturada cercana, ¿no? Entonces ya hablamos un poco de poder determinar las características del tipo de material versus cuánto va a ser mi costo operativo, ¿no? Cuánto va a ser mi costo, en este caso, de producción de material, ¿no? En algunos dicen materiales importados, aproximadamente entre 40 a 60 dólares por tonelada debido a los costos de importación y transporte. Si en este caso tenemos canteras más alejadas, obviamente el costo se va a incrementar. Entonces, tener ese tipo de ratios nos ayuda bastante para poder determinar cuáles son nuestras mejores decisiones en el tipo y característica de la presa, ¿no? Entonces, algunos impactos ambientales, básicamente, reducción de huella de carbono, evitar transporte a largo plazo, menor costo de transporte, aproximadamente me conlleva entre 5 a 10 dólares por tonelada. Dice materiales importados, aumento de huella de carbono, obviamente que es el impacto ambiental, con costos de transporte más altos, ¿no? Alrededor de 15 a 25 dólares por tonelada. Entonces, hacer ese tipo de análisis nos va a poder determinar el tipo de materiales en este caso, o también en algunos valores que se puedan tener, siempre y cuando ya estos están relacionados a alguna ISO, cumplimiento de las ISOs ambientales. Obviamente la huella de carbono va a ser bastante importante que se puede establecer, ¿no? Y se pueda justificar, ¿no? Menor durabilidad, lo que podría implicar en costos adicionales a largo plazo, ¿no? En el caso, ¿no? De entre 5 a 10 dólares adicionales por tonelada de mantenimiento, ¿no? En el caso de mantenimiento que se pueda tener, ya sea mantenimiento de vías, ya sea el mantenimiento de alguna estructura, costos, dice, más bajos debido al mayor de durabilidad, de entre 10 a 20 dólares por tonelada a largo plazo debido a la menor necesidad de mantenimiento. Entonces, esto ya es, si bien es cierto, en el otro tengo un costo menor, pero voy a tener un incremento, ¿no? O un alto, potencialmente voy a tener mayor movimiento de material. La mayor cantidad de material por costo bajo, menor cantidad por un costo alto, hay que hacer una evaluación del balance que se pueda tener, ¿no? Con respecto a algunos aspectos, a lo que es reducción de costos, impacto ambiental, seguridad, eficiencia operativa, ¿no? Optimización de ruta, esto básicamente es para transportes, ¿no? Vehículos eficientes, ¿no? Tenemos una serie de características que se puedan tener. Por ejemplo, en lo que corresponde a la eficiencia operativa, viendo el punto final, el aumento de la eficiencia operativa, reducir de tiempo de transporte, lo que puede reducir costos operativos del 5 a 15 a un 15%, ¿no? En lo que son, eso es lo es optimización de rutas, luego de un análisis que se puede haber realizado. Vehículos eficientes, mejora eficiencia operativa en la reducción de mantenimiento y consumo de energía, el ahorro de 0.5 dólares por tonelada optimizando la energía. Ahora acá ya están saliendo una serie de vehículos, no lo sé si es que todavía dentro de la minería, vehículos de poco tonelaje, existan vehículos eléctricos, yo creo que sí, pero todavía no están muy comercializados, digamos así, en algunos casos están a nivel de prueba, pero obviamente cuando lleguemos ya a una mejora tecnológica dentro de las características de los vehículos eléctricos van a ser una muy buena opción porque en primer lugar nos van a reducir la generación de consumo de combustibles fósiles y obviamente va a incrementar digamos, va a reducir el tema del costo, ¿no? De combustibles, pero si bien es cierto, probablemente todavía no está muy relacionado el tema de mantenimiento, consumo de baterías que se tenga, las instalaciones de sistemas de abastecimiento de energía probablemente van a conllevar a una inversión tal vez inicial o de mantenimiento que puedan variar este tipo de cosas. Si bien es cierto, ahorita sabemos que los vehículos eléctricos pues son de muy gran ahorro en los países que lo vienen utilizando básicamente para uso de pequeña escala, aunque dentro de acá el Limen San Jorge he visto algunos vehículos de transporte público,
pero obviamente todavía está dentro de este proceso de poder evaluar, ¿no? Mucho depende de la evaluación final que se pueda realizar dentro de la operación minera. Algunas tecnologías que minimizan el uso, pues obviamente el uso de geosintéticos, ¿no? En las energías renovables, ¿no? Procesos de automatización, de consumo de energía, combinaciones entre tecnologías que generen ahorros anuales, ¿no? Hasta $2 millones, mejores sostenibilidad, cumplimiento normativo y fortalecimiento y compatibilidad operativa, ¿no? Esto básicamente, por ejemplo, en un balance de aguas que se pueda tener, obviamente la ubicación de la zona de la poza, ¿no? O la zona de balsas o la zona de ubicación de recuperación de agua es bastante importante. La longitud que se pueda tener de la tubería, la ubicación de la zona de ubicación de las estructuras eléctricas que van a alimentar hacia la balsa, los puntos de descarga es bastante importante para poder determinar cuál es la capacidad de la vida útil que se tenga en la balsa y en qué procesos o en qué tiempo se van a hacer los recrecimientos que se necesitan, ¿no? El uso de tecnologías renovables, en algunos casos, por ejemplo, he visto en estaciones de monitoreo que utilizan ya paneles solares, ¿no? Obviamente que son muy cotizados en la zona, lo que se gasta más es en el fortín que vas a utilizar, ¿no? Utilizas los paneles solares, pero colocas todo un sistema de seguridad con mallas, en algunos casos electrificadas, algunas cercas tipo resortinas de penales, ¿no? Sistemas que se llama de sensores de movimiento, y a veces conlleva tener más gasto que tal vez reducción de costos, pero mucho depende de la zona en la que se ubique, ¿no? Yo recuerdo bastante en Yanacocha, donde si bien es cierto, habían estaciones de monitoreo geotécnico, pero el costo más grande que estaba era en las mallas de seguridad que se habían colocado con cierto voltaje, me acuerdo 24 voltios, no me acuerdo la cantidad, pero sí, te da una pequeña sacudidita. Sistemas de monitoreo, sistemas de sensores de movimiento que tenían con todas sus alarmas, el ingreso hacia la caseta era con clave, no eran llaves normales, entonces este tipo de cosas obviamente aumentan, ¿no? Procesos de automatización obviamente reducen el consumo de energía, ¿no? Entre 15 y el 25%, dando ahorros hasta de $300,000 anuales, mejorando la eficiencia operativa y control de procesos, ¿no? Obviamente la automatización, si bien es cierto, es una inversión inicial grande, pero durante el proceso de operación es donde se debe evaluar, ¿no? Y se debe lograr la reducción de costos a mediano y largo plazo, ¿no? Ahora, innovación en caminos y depósitos relave, básicamente en la implementación de tuberías, ¿no? En la implementación de líneas de tuberías, básicamente logrando en que las tuberías que van a descargar, ¿no? O tuberías para poder lograr una alta resistencia al uso de algunos vehículos en el caso de que tengamos relave filtrados. El diseño eficiente del depósito relave y la optimización de espacio nos ayudan también a poder tener algunas reducciones de costos que nos permitan entender cuáles son las características del depósito que tenemos, ¿no? En el caso de lo que es el diseño eficiente del depósito, ¿no? Maximizar la capacidad reduce el área ocupada mediante configuraciones geométricas. Esta reducción de costos en construcción en un 20%, lo que se traduce en una disminución de costo de tal vez 1 millón a 3 millones, dependiendo del tamaño del proyecto, ¿no? Es importante establecer las características de relleno. Aún más, yo en alguna oportunidad, teniendo en cuenta la configuración del vaso y habiendo evaluado las características del material, opté por en una zona específica poder trasladar ese material de esa zona, obviamente, las cuales sí fue bastante, digamos, cumplía las características de cantera, entonces logramos ampliar esa zona, el vaso, pudiendo utilizar ese material para el dique de arranque. Utilizamos ese material, hicimos el mejoramiento de la fundación, utilizamos ese material para hacer las capas, obviamente, necesarias dentro del dique de arranque, y logramos ampliar el vaso, y cuando ya hicimos la evaluación, obviamente habíamos tenido una ampliación bastante considerable de la vida útil del vaso, ¿no? Entonces, haciendo una evaluación de lo que tenías anteriormente versus lo que se tiene posteriormente, podemos lograr obtener ese balance, ¿no? De poder cuantificar cuánto es el aumento de la capacidad y cuánto nos ayuda en reducir poder durante los recrecimientos, ahorrarnos esa cantidad de dólares o la cantidad de inversión que se tenga. Con respecto a básicamente maximizar el almacenamiento de relaves en menores espacios o reducir hasta un 15% del costo de construcción, lo que conlleva entre $0.5 millones a 2 millones dependiendo de la escala que se tiene. Pues son valores referenciales que me permití colocarlo para poder tener una idea de lo que necesitamos nosotros cuantificar para poder establecer en actividades significativas. Uno es el transporte de relaves y otro es el depósito de relaves.
El depósito es el lugar donde vamos a contener relave. El transporte de relaves tenemos que establecer la ruta en la cual se va a llevar el relave, ¿no? Las características de la tubería, las presiones que va a tener, las diferencias de alturas entre la planta o entre la última estación de bombeo que se va a tener, obviamente la longitud, el tipo, características del material, la topografía que se va a tener, obviamente nos va a permitir a tomar las mejores decisiones y soluciones. Dependiendo de ello, por ejemplo, establecer si se va a utilizar tubería de carbón steel o vamos a utilizar tubería de HDP, si vamos a utilizar probablemente canales de contención de concreto, canales de geomembrana, teniendo en cuenta las características del material y también la temporalidad. Hay que tener en cuenta que durante el uso y el proceso de las líneas de descarga, obviamente, luego de la vida útil de esta presa, estas se tienen que desmantelar, se tienen que retirar y obviamente se tiene que cerrar toda esa zona para establecer que ya la zona del depósito, obviamente, se cierre completamente sin ninguna estructura de obra civil que se tenga, ¿no? Entonces, es importante que podamos utilizar este tipo de características. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Me escucharon? ¿O no se ha escuchado? Aunque no, cuando no se escucha, sí me lo dicen. Ok. Vamos a continuar entonces. Otro parámetro o dentro de las estrategias de reducción de costos es el mantenimiento predictivo. Se tiene que establecer tanto con las partes mecánicas, así como se tiene con los equipos mecánicos, también dentro de las presas releves hay que tener un buen análisis de las estructuras para poder evaluar cuáles son las condiciones y en qué momento vamos a hacer lo que son las reparaciones adecuadas de este tipo de estructuras, ¿no? El mantenimiento predictivo utiliza datos en tiempo real, algoritmos para predecir fallas antes de que ocurran, ¿no? Esto nos ayuda a establecer algunos costos inesperados, ¿no? Hay que establecer características importantes, ¿no? Para poder indicar cuáles son los puntos críticos que vamos a tener que darle mayor soporte, mayor, digamos, atención, ¿no? Posibles condiciones que puedan conllevar algún tipo de determinación, ¿no? Más allá de poder hacer actividades que luego conlleven pues a hacer tapado de grietas y todo ello, ¿no? Zonas críticas obviamente se tienen que fortalecer, reducir y obviamente en algunos casos se tendría que adelantar algún tipo de recrecimiento dentro de la fase operativa, pues obviamente eso se tiene que hacer de manera programada, ¿no? Los beneficios del mantenimiento predictivo incluyen reducción de costos para reparación de emergencias, correcto, mayor disponibilidad de los equipos, uso de la vida útil más larga, ¿no? Mejorar la rentabilidad básicamente en la relación de cuánto me cuesta la tonelada de relave que vamos a descargar en la zona, ¿no? Entonces, es uno de los, digamos, características más importantes establecer cuál es el costo de poder descargar el de relave por tonelada, dólar por tonelada, o sea, la cantidad del costo de la presa en función a la cantidad de toneladas que va a recibir, ¿no? Obviamente es una de las características que se va a tener. Tecnologías como sensores de vibración, temperatura, monitoreos de máquinas críticas, obviamente es importante, análisis de datos históricos, ayudan a identificar patrones de fallos, eso sí es importante, ¿no? Analizar constantemente cuáles son los datos que se tienen. Algunos impactos o algunos aspectos, ver básicamente el tema de estrategia, como hemos visto, uno de los impactos obviamente relacionados adicionales es el impacto en el CAPEX, ¿no? La mayor necesidad de inversión que se tiene en equipos de estructuras al prolongar la vida útil de los activos existentes mediante el mantenimiento predictivo, se reduce la frecuencia de reposición de activos. Pues obviamente tenemos que analizar muy adecuadamente cuál es la necesidad que se tiene para poder establecer estos costos. Si voy a tener una plataforma más amplia, si voy a tener una cresta más amplia durante la operación, si voy a tener, pues, los tipos de materiales seleccionados están muy cercanos a la zona, llámese materiales de préstamo o en el caso de poder utilizar materiales de filtro, pantallas impermeabilizantes, ya sean núcleos de arcilla, todo este material tiene que estar cerca para poder realizar este tipo de actividades, ¿no? En lo que corresponde al tema de OPEX, básicamente la reducción de costos operativos al minimizar el tiempo de inactividad o imprevistos, ¿no? Y reparaciones urgentes. Sabemos que el OPEX tiene un costo y ese costo lo tenemos que mantener durante todo el proceso del tiempo de operación. Esto se calcula durante ya la elaboración del expediente que se va a realizar, porque obviamente tanto los equipos, ya sea sistemas de bombeo, líneas de tubería, en el caso de revestimiento,
proyectarnos algún porcentaje de costo en reparación de geomembranas durante los procesos de recrecimiento. Obviamente van a permitir que tengamos ese monto a la mano, pero de tal manera que no excedamos al respecto, sino que mantengamos o probablemente reducirlo tomando acciones bastante específicas, ¿no? Ok, con respecto a la identificación de estrategias, por ejemplo, acá quise tomar un ejemplo, ¿no? Básicamente, en una operación minera con altos costos operativos, ¿no? Y uso excesivo de agua, enfrenta desafíos relacionados con la ineficiencia del proceso clave y la falta de tecnología de recirculación, lo que incrementa los costos a largo plazo. Los problemas incluyen transporte ineficiente de relaves, falta de recirculación de agua y un enfoque de mantenimiento reactivo, lo que eleva los costos operativos y reduce la eficiencia y la sostenibilidad de la operación. ¿Qué estrategia prioritaria podríamos nosotros utilizar con respecto para reducir los costos? ¿Alguien tendría una idea con respecto a ello? ¿Qué estrategia podemos nosotros tomar para poder realizar esto, no? ¿Alguien tiene alguna idea? Hemos visto varias características importantes para lo que es tema de reducción de costos, pero en este caso tenemos una ineficiencia, tenemos un alto consumo de agua. En el lado derecho hay algunas características que he podido obtener básicamente. La otra pregunta es, ¿qué tecnología se implementaría en corto y largo plazo? ¿Cómo mejoraríamos el balance entre la inversión inicial y los beneficios futuros? ¿Alguna idea? Estamos hablando de cosas bastante generales, teniendo en cuenta que una de las características o problemas más altos es el manejo de aguas dentro de una operación de presa de relaves. Y en el caso de manejo de aguas, en el caso de presa de relaves, básicamente hay que establecer condiciones para poder, de prueba y error, digamos, en el tema de recirculación hasta lograr tener la mayor cantidad de infraestructura o tener en cuenta cuál es el nivel de equilibrio entre los sistemas de bombeo, ¿no? Las líneas de conducción y las zonas de acumulación de estas aguas, ¿no? Entonces, una de las estrategias que se puede tener, pues, implementar algunas rutas, ¿no? O poder establecer algunos sistemas de tuberías de alta resistencia, ¿no? Implementar, por ejemplo, acá tenemos algunas tecnologías recomendadas que pueden encontrar, instalación de sistemas de recirculación, implementación de mantenimiento predictivo de los sensores, creo que no, acá está optimización del transporte con tecnología de recirculación de agua manteniendo el predictivo. Bueno, esto está un poco relacionado al tema de costos. Pero básicamente una de las estrategias que se podría priorizar para reducir los costos es poder hacer un análisis de ruta de las líneas de transporte de relaves. En algunos casos, cuando uno realiza un análisis de ruta, pues obviamente se toma la ruta más corta y en algunos casos tenemos que elevar la línea a puntos más elevados, lo que conlleva a tener bombas de mayor potencia, mayor capacidad, y luego pues obviamente ubicar en algunos lugares algunos cajones de recirculación, porque obviamente el fluido es muy diferente al agua, ¿no? Hay que llevar hacia un punto, hacia algún cajón de relaves y luego utilizar nuevamente ese mismo cajón con otra bomba para poder llevarlos hacia la parte baja, ¿no? Porque obviamente por gravedad no siempre funciona, siempre hay que tener una línea de conducción, ¿no? Entonces es importante poder optimizar las rutas, por ejemplo, para poder establecer. Otra de las características es el sistema de tuberías que se puede tener. Probablemente en el diseño, supongamos que te salga de 16 pulgadas, una tubería que podría ser de HDP con un SDR, no lo sé, de 9, de 11, o tal vez en los más críticos un 7.3, pues obviamente reemplazarla probablemente por una tubería de carbon steel de menor diámetro, que es de mayor durabilidad, probablemente. No estoy tomando así algunas ideas así dentro de mi cabeza, ¿no? Revestido pues con un material para evitar la fricción, que básicamente es un bañado con material, en este caso HDP, pues obviamente puede ser una de las características que se puedan tomar. Al final lo que vamos a evaluar es el tema de costos. ¿Qué es lo que me cuesta menos? Esto un poquito me hace la reflexión cuando estuvimos ahí viendo el tema de Raura,
la línea de conducción desde el sistema de la planta de despesado hacia la presa de Nieve Ucro. Se tomaron muchas evaluaciones, básicamente con la tubería de Carbon Steel, que obviamente es la más costosa que vas a tener porque la instalación es bastante lenta. El soldado de tuberías versus una tubería de HDP de diferentes tipos de diámetro. Mucho depende del tipo de relave, la ubicación y la ruta que se tenga. Entonces, estos aspectos se tienen que tomar, pues, qué características de relave se va a colocar, el tiempo, la periodicidad, la velocidad, la bomba que se va a utilizar. Este tipo de características nos van a poder permitir evaluar cuál es la mejor estrategia, ¿no? En este caso, para poder minimizar el tema de costos. Yo recuerdo que la variación entre Carbon Steel y la línea de HDP estaba oscilando entre 15, sí, más o menos entre 10 a 15 millones de dólares. Estábamos hablando de casi 6 a 7 kilómetros de línea, si mal no recuerdo. El costo era bastante alto porque obviamente Carbon Steel vas a tener que tener, pues, un sistema de soldado y obviamente en algunas zonas debían tener zonas de refuerzo para evitar en zonas de caída de rocas, ¿no? Otras estructuras, las estructuras de soporte, muchas cosas que estaban dentro de ello y había una variación bastante grande. Ahora, ¿qué tecnología podremos utilizar en corto y largo plazo? Pues obviamente hay que pensar en la fase operativa. La fase operativa es bastante dinámica. Hay que tener en cuenta que cuando llegamos a un recrecimiento y pasamos a otro recrecimiento y pasamos a otro recrecimiento, la ubicación de las líneas de conducción de relave siempre van a ser dinámicas. Obviamente va a haber un punto de central y desde ese punto, pues obviamente va a ir de acuerdo al nivel que se tenga o va a proyectarse hacia la parte baja o hacia la parte alta. Entonces, es importante evaluar ese tipo de consideraciones, ¿no? Las tecnologías que se van a implementar básicamente están en función a las características, en este caso, del relave. Si es un relave pesado, obviamente va a ser más abrasivo. Entonces, se va a tener que tener tuberías. En este caso, estamos hablando de transporte relave. Vamos a tener que tener tuberías con un mejor revestimiento interno, con un soporte mayor de presión, ¿no? Para poder contener durante la fase de operación estas descargas. Y obviamente también las estructuras de soporte, los puntos de salida, también tienen que tener características de alta resistencia. Ahora, depende también mucho de que cuando cambie ya las condiciones de niveles, porque obviamente también cuando uno cambia niveles, la potencia de la bomba también tiene que ser variable de tal manera que permita regularse para poder tener la misma cantidad de flujo y no tener una variación significativa en las presiones de las tuberías que puedan impactar en la durabilidad, ¿no? ¿Cómo manejaríamos el balance entre la inversión inicial y la inversión de beneficio futuro? Básicamente haciendo un análisis de costo-beneficio. Considerar cuál es la inversión inicial, ¿no? Considerar cuánto me cuesta dentro de la fase de construcción o utilizar, en este caso, sistema de transporte de relaves, o utilizar una tubería de HDP con una tubería de Carbon Steel, pues obviamente hay una alta variación, ¿no? En el caso de recuperación, ¿no? En el caso de la recuperación de agua es un poco más variable porque obviamente el agua es menos abrasiva y depende mucho de las presiones. La ubicación y la ubicación de las balsas de recuperación de agua también van a tener diferentes tipos de ubicaciones, dependiendo cómo va el recrecimiento, los puntos de acumulación y la zona de llegada, pues, de la tubería, pues, obviamente también tienen que tener unas características de variabilidad en el tema de presiones que se van a manejar. Pero siempre es bueno trabajar con un tanque cercano, ¿no? Sale de la balsa, llega a un tanque, obviamente este tanque va a regular las presiones y esta va a ser constante entre el tanque en el tanque de acumulación hacia la zona en la cual vas a llegar, o vas a llegar a una poza, o vas a llegar a un tanque de acumulación, o vas a llegar probablemente a la misma planta para que se utilice de forma adecuada, ¿no? Entonces, todo este tipo de consideraciones se tiene que tener, la evaluación en el tiempo y en el costo que se pueda determinar. Algunas tecnologías que se puedan tener básicamente, como indicaba, ¿no? Materiales locales, materiales importados, algún tipo de optimización de rutas, ¿no? Y obviamente la eficiencia de los vehículos que vamos a tener, que es algo que estábamos revisando en hace un momento. Utilizar el material de la zona es lo más óptimo que se pueda tener. Las canteras tienen que ser las más cercanas, aledañas y los cuales van a permitir siempre una reducción de costo. En la evaluación ya de la fase de factibilidad o la fase de ingeniería de detalle se tienen que determinar la ubicación de las canteras.
las más cercanas que se tengan. En el caso de que no se tenga, pues obviamente vamos a tener materiales que van a tener que ser un poco más externos, ¿no? Y obviamente esto siempre va a incrementar, va a tener pues un incremento de costo, ¿no? Básicamente, ¿por qué? Porque el tipo de material siempre versus la longitud y el transporte va a incrementar el tema del costo, ¿no? Ahora, con respecto a la vida útil que se pueda tener, pues obviamente es importante saber las características del material para que nos represente una mayor durabilidad, ya que con eso conlleva pues a tener menos en el tema de mantenimiento, ¿no? Entonces, a mayor resistencia versus a materiales cercanos que tienen poca resistencia, la evaluación siempre tiene que estar en la durabilidad de la estructura que uno proyecte en función a las características, ya sea en el caso de canteras, ¿no? Hacer un text fill que me determine los grados de compactación, que me determine la granulometría del material que esté dentro de los usos granulométricos, que tengan las especificaciones técnicas, va a ser lo más factible para poder establecer cuál es el mejor tipo de material y evaluar el tema de costos más adicionales, ¿no? Esto siempre se va a tener que realizar dentro ya de la ejecución del proyecto. Es por ello que todo, tanto cronograma como costos, siempre se tiene que tener el costo inicial de línea base y tiene que tener también el costo o el análisis de costo, en este caso el presupuesto de operación, en el cual pues uno puede ir variando de acuerdo a las autorizaciones que te puedan dar en el caso de diseño, en el caso de utilización de materiales que puedan optimizar la gestión de la construcción durante este proceso, ¿no? En el caso, por ejemplo, de tecnologías de uso de recursos, la reducción de consumo de agua, ¿no? Los beneficios de la recirculación, uso de energías renovables, automatización de procesos. En la reducción de aguas, básicamente es utilizar algunas plantas de filtrado, algunos geotextiles, ¿no? Básicamente para reducir el tema de consumo de agua fresca. Ahora hay que tener en cuenta que para el proceso de compactación hay que evaluar los puntos de toma de agua para hacer este proceso mismo, teniendo en cuenta que en su mayoría los materiales de cantera no siempre vienen con el contenido de humedad adecuado. En algunos casos hay que incrementarle, en algunos casos hay que retirarle, dependiendo de la temporalidad de relleno que se haga, ¿no? Entonces es importante poder establecer las condiciones de no utilizar muchas aguas frescas, obviamente, sino poder utilizar las aguas de operación que se tengan, ¿no? En el tema de recirculación, bueno, obviamente dentro del proceso ya de la operación misma, estas aguas nos pueden servir para, no sé, en el caso de que hagas con relave, este mismo agua nos permita utilizar para hacer los procesos de acumulación de agua, ¿no? Con respecto a la innovación, básicamente la configuración geométrica es importante, poder optar por taludes adecuados. En su mayoría lo que se estila poder realizar es utilizar la geometría misma del material, no hacer geometrías muy elaboradas, de tal manera que nos permita poder utilizar de manera eficiente, ¿no? La geometría de los depósitos, la configuración que se tenga, ¿no? Hacer el menos movimiento de tierras en lo que es en el perfilado de materiales, y esto obviamente nos ayuda, porque los geotextiles actualmente nos ayudan a poder hacer el modelamiento de las estructuras para poder llegar pues a una geometría adecuada que al final lo que va a conllevar es que esta zona se llene de material, que en este caso es relave, y que pueda contener adecuadamente. Lo que sí es importante siempre es en la zona de fundación establecer los puntos de salida de los sistemas de subdrenaje, la ubicación de la fosa de almacenamiento de aguas, que se llaman las aguas de subdrenaje, y obviamente estas poder establecer rutas, ubicación de puntos para poder llevarlos a las zonas de tratamiento que se puedan tener, teniendo en cuenta que todas las aguas de subdrenaje van a requerir un tratamiento porque obviamente no van a estar en condiciones adecuadas para vertirlas al medio ambiente de forma adecuada, ¿no? Optimizar los depósitos para almacenar un 20% más de relave en espacios compactados reduce el costo de construcción hasta en un 25%. Siempre es bueno buscar la optimización en el tema de áreas, ¿no? Si como es posible, como indicaba, evaluar en algunas zonas si es que el material de alguna zona característica nos puede servir como material para poder realizar pues recrecimiento, mejoramiento de fundación, pues nos va a ayudar a poder incrementar la capacidad de almacenamiento. Ok, algunos costos inesperados de mantenimiento predictivo. Cuando hablamos de mantenimiento preventivo y hablamos de mantenimiento predictivo, estamos hablando ya de un mantenimiento en el cual se necesita poder realizar
¿no? Algunas estimaciones de, digamos, algunas estimaciones en las cuales pues el material ya va a tener ciertas características que van a tener que ser reemplazados. Se tiene que hacer la predicción en el caso, por ejemplo, de las plataformas, preparar las áreas del recrecimiento de la segunda fase, ¿no? Establecer que los taludes no cuenten que cuenten con los perfilados adecuados, ¿no? Analizar básicamente toda la información que se tenga, ¿no? Acá estamos hablando un poco de hablar de sensores de vibración, de precisión de 1 micrómetro, sensores de temperatura de hasta 150 grados, ¿no? Recopilación de toda la información crítica, ¿no? Este mantenimiento básicamente tiene que estar soportado, pues, bueno, se requiere que tenga el uso de tecnología, análisis avanzado, pues obviamente es importante que se caracterice ya en softwares específicos para poder predecir, ¿no? Con un poco de detalle, ¿no? Detalle estadístico de la necesidad de poder realizar, pues, actividades de mejoramiento que se puedan tener, ¿no? Alguna identificación, en el caso de las estrategias de optimización, siempre es bueno hacer el diagnóstico, un diagnóstico de las condiciones actuales o un diagnóstico de cómo se hizo o se realizó ciertas actividades, ¿no? Básicamente teniendo en cuenta cuál es el porcentaje, supongamos, de cantidad de material que se utilizó por exceso o por defecto, ¿no? Cuánto fue la cantidad de agua, en este caso, por ejemplo, de agua que se está utilizando, transporte ineficiente, ausencia de recirculación de aguas de mantenimiento reactivo. En algunas estrategias, incrementar las tuberías, ¿no? Eficientes pueden reducir el gasto de energía del 20%, realizar pues un análisis de inversión y beneficio, cuánto es, por ejemplo, en la inversión en espesadores de $500,000 a 300,000, ¿no? Básicamente utilizando la recirculación, ¿no? Que obviamente están entre 2 a 3 años, beneficio detallado acá, básicamente en lo que es los beneficios acumulativos y evaluar los ahorros de que se puedan tener, ¿no? Implementar, básicamente el tema de capacitación del personal es importante. ¿Por qué? Porque se les hace entender que no necesariamente poder hacer las actividades de manera rigurosa conlleva pues a tener los mejores resultados. Siempre es bueno tener algunas opciones de oportunidades de mejora, obviamente debidamente evaluadas y detalladas, y establecer pues la capacitación también con respecto a las actividades que vienen realizando y la importancia de estas, ¿no? Los costos básicamente un poco, está casi lo mismo, pero básicamente relacionado a lo que es el tema de instrumentación. En el tema de la instrumentación, sí, esto nos permite establecer algunas condiciones de ubicación precisa y poder evaluar que este tipo de instrumentación nos puede brindar la información inmediata para poder determinar las características de los materiales que vamos a realizar, perdón, las características de algunas deformaciones que se puedan presentar, ¿no? Y es necesario poder tener pues, la información en su momento para poder analizarlo. Algunos materiales, tales como los geosintéticos, el uso de, bueno, casi no mucho se utiliza el tema de hormigón, pero sí es importante que podamos hacer una relación en cuándo es necesario utilizar algunos materiales de alta resistencia versus algunos materiales de alta permeabilidad, ¿no? Que nos permitan poder utilizar, pues, algunos factores, ya sea en durabilidad, ya sea en algunas resistencias hacia las condiciones climáticas o hacia algunos elementos que puedan conllevar, pues, algún deterioro de estos que nos permitan, pues, luego establecer las condiciones de costo-beneficio que podamos tener, ¿no? Algunas oportunidades económicas, básicamente en el reciclaje de relaves, ¿no? Con respecto, existe ahora ya todo un proceso de economía circular, ¿no? Que obviamente permite la reutilización de la utilización de los relaves en el proceso de construcción y en algunos casos hasta de reutilización, ¿no? Hay algunas opciones para poder utilizar como material de construcción, ya sea con la construcción de ladrillos, ¿no? Hay algunos ejemplos de lo que se está utilizando y el tema de relave da, pero obviamente esto conlleva tener pues un análisis ya a posteriori, de tal manera que se pueda realizar y que la normativa lo permita, ¿no? Hubo un proyecto ahí en Huaraz en la cual se iba a reprocesar nuevamente relave, reducir o lograr digamos, la neutralización y hacer ladrillos. En realidad nunca se consolidó porque obviamente necesitaba mayor estudio y el costo de recuperación no pagaba, digamos, este reproceso,
de relave, ¿no? Y lo que no permitía pues, obtener el beneficio, ¿no? De obtener, pues en este caso querían obtener, me parece si era oro o plata, que tenían contenidos, pero bastante bajo y obviamente no pagaba el proceso de recuperación, ¿no? Poder realizar alguna reducción de residuos, pues obviamente reducir la cantidad de relave. El relave básicamente va a tener que ser confinado. Obviamente retornarlo en estas condiciones obviamente va a generar costos de encapsulamiento, costos de utilización de sistemas de conducción y de aguas del mismo relave, procesamiento de estas, vertimiento nuevamente y obviamente estos costos son más adicionales. Es por ello que se requiere realizar o algunas evaluaciones de oportunidades de reciclaje para poder reducir la cantidad de relave a poder realizar, ¿no? Algunos balances entre beneficios y algunos retos, obviamente siempre es bueno establecer algunas condiciones de poder lograr alguna reducción, algunas metas, ¿no? Pero siempre y cuando estén enmarcadas dentro del cumplimiento normativo que se pueda tener, ¿no? Algunas reducciones, por ejemplo, en el caso disminuir incidentes operativos en un 20%, evitar multas, algunos beneficios a largo plazo, ¿no? En el caso de algunos retos que se tengan que ajustar las normativas, inversiones hasta de $200,000 para la implementación de barreras, ¿no? Para empresas pequeñas, costos de formación por trabajador, cosas que obviamente van a generar beneficio dentro del proceso de realizar, pues, establecer las condiciones de costo necesarios, ¿no? Bueno, algunas prácticas que se puedan tener. Canadá nos lleva bastante ventaja en el sentido de que obviamente han tenido más problemas y de acuerdo a ella han sacado las normas vigentes que tenemos, ya sea la ICMM o la guía de la gestión de relaves que tenemos, la GISTM, ¿no? Entonces, obviamente hay ciertas consideraciones que se han tomado en lo que corresponde al tema de fugas, ¿no? Algunos ahorros significativos en temas de mantenimiento, algunas mejoras en la seguridad operativa, en el realizar algunos modelos que obviamente ya están vinculados a lo que se ha realizado en otros países. Lecciones aprendidas tenemos bastantes, ¿no? Inversión inicial es en las tecnologías emergentes importante, retorno financiero logrado en menos de 3 años, ¿no? Es obviamente uno de los resultados. Los impactos que se puedan tener en el costo, beneficios a largo plazo en sostenibilidad y reducción de costo operativo. Cosas similares que obviamente nos permiten establecer cuáles son las prácticas, ¿no? Prácticas de la mejor gestión que obviamente se tienen actualmente y que nos permiten establecer algunas condiciones en el tema de reducción de costos. Ahora, en el tema de definición con respecto al OPE y el GAPES, ya un poquito entrando en materia en el tema de costos, es importante que nosotros podamos establecer cuáles son las características y los rangos de costos desde el inicio del proyecto, desde que tenemos el concepto del proyecto. Por ejemplo, para obtener permisos y estudios están aproximadamente, esto es un dato promedio, porque cada proyecto lo tiene que evaluar en función a los permisos, a los estudios que requiera realizar. Entre 2 a 5 millones de dólares, algunos estudios geotécnicos, hidrológicos, ambientales, obtención de licencias y permisos. En el tema de ingeniería, para el desarrollo de ingeniería, dependiendo del nivel de ingeniería conceptual, básica, ingeniería de detalle, análisis, algunos análisis de estabilidad que son básicamente más precisos, más detallados, ya utilizando softwares avanzados, ¿no? Obviamente están entre 5 a 10 millones de dólares dependiendo de la magnitud del proyecto. Todo esto depende de la magnitud del proyecto. En la construcción misma, dependiendo de la magnitud del proyecto, la construcción de diques, canales, impermeabilizaciones, plataformas de monitoreo, puede oscilar entre los 40 millones de dólares hasta los 120 millones de dólares o tal vez más, dependiendo de las características ya del proyecto y que ya han sido detalladas ya en la ingeniería de detalle. En la adquisición de equipos, ¿no? Las compras de sistemas de monitoreo, bombas de equipamiento para tratamiento de aguas, aún más de las instalaciones que se requieran para poder realizar pues el tratamiento relave, ¿no? Porque la planta sale un tipo de relave, pero quiero, por ejemplo, el relave es pesado, entonces lo que tengo que colocar es un espesador, que en su mayoría cuesta casi igual que una presa de relaves, dependiendo de la cantidad y la magnitud que se tenga, ¿no? En el último que más o menos estaba entre los 45 o 50 millones de dólares estaba una planta de espesado para una presa, ¿no? Aproximadamente. En lo que corresponde el monitoreo, ¿no? Básicamente instalación de sensores, cámaras, básicamente todos los sistemas de monitoreo en tiempo real que se va a tener. Si bien es cierto, tenemos monitoreo geotécnico, pero también hay un monitoreo in situ. En el caso, por ejemplo, en la época de la pandemia, ¿no? En la cual participé en un recrecimiento, tuvimos que instalar 5 cámaras
adicionales en la zona de recrecimiento de la presa para poder evaluar las condiciones en las cuales se venía realizando las actividades constructivas, ¿no? Entonces evaluamos la ubicación de los tractores, la ubicación de los rodillos, la ubicación de las excavadoras, ¿no? La ubicación de la zona de recuperación de agua, tanto para la fase operativa, la ubicación de las tuberías de descarga de relave. Podíamos tomar decisión sobre cambiar algunos puntos de descarga por fase, básicamente por tema constructivo. Entonces, este tipo de instrumentación es importante ya para obtener, y uno puede en cualquier momento tomar decisión o poder evaluar desde tu celular mismo, ver cómo están las condiciones de trabajo y actividades que se tengan, ¿no? En el caso de lo que son la gestión de agua, la parte de construcción, poza de sedimentación, sistema de tratamiento inicial, que aproximadamente dentro de algunos datos estadísticos están entre 3 a 8 millones. Cierre y rehabilitación, básicamente la planificación y ejecución del cierre, incluido CAPEX inicial de algunos casos entre 10 a 25 millones. En el caso del cierre sabemos que es el 10% del nivel, es el tema de la garantía, si me recuerdo, es el 10% de todo el CAPEX que se tiene, pero mucho tiene que ver de la magnitud del proyecto que se tenga. Ahora, estos gastos que obviamente son gastos de construcción también tienen que tener pues los gastos de operación que también tienen que ser evaluados mediante un flujo básicamente teniendo en cuenta el tiempo de operación que se tenga. Ahora, el tiempo de operación no siempre va a ser en el mismo nivel o continuo. Vas a tener un tiempo inicial de operación, un ramp-up de todas las estructuras, ¿no? De todos los componentes, ya sea línea de tubería, sistemas de bombeo. Vas a tener una etapa inicial de puesta en marcha hasta que llegas a su máxima operación. Este periodo se llama un ramp-up, ¿no? El inicio de arranque, y luego de ello vas a tener una operación continua y luego vas a tener una disminución hasta lograr tener pues una nivelación, digamos, con respecto ya al cierre definitivo del componente. Entonces, todas estas actividades tienen que estar marcadas en el proceso del OPEX. Ahora, dependiendo del tipo de estructura, por ejemplo, actualizaciones de algunos estudios, auditorías regulatorios en $100,000 a $300,000, dependiendo de la cantidad de estudios que se quieran realizar, ya sea una actualización de estudio peligro sísmico, una actualización de estudios pueden ser hidrológicos, las actualizaciones de los estudios de estabilidad, que también ahora ya son recurrentes cada 2 años, ¿no? En el tema de auditorías que se tengan que realizar, en algunos casos, algunas empresas ya están inscritas al ICMM y obviamente necesitan tener sus propias auditorías internas y auditorías externas para que mantengan su clasificación. En el caso, ¿no?, de algunos ajustes menores del diseño y ampliaciones operativas, $50,000 a $200,000, básicamente en actividades necesarias dentro de la fase de operación. Pues obviamente existen instrumentos de gestión ambiental que permiten este tipo de modificaciones no significativas, que son los ITS, que permiten, de acuerdo a estos instrumentos, yo necesito, por ejemplo, mira, necesito elevar la columna 2 metros, o necesito hacer la ampliación del talud tantos metros, o necesito reubicar una caseta o un sistema de tubería o una línea. Entonces, algo que cuando uno va al SENACE, pues tiene que justificar que no es significativo el proceso, porque obviamente si es significativo, tenemos que intervenir nuevamente una modificatoria estudio de impacto ambiental, que esto lleva casi 2.5 años, de 2.5 a 3 años más o menos, poder realizar toda esta actividad. Entonces, en este caso, un ITS no te demora más de 6 meses, 6, 7 meses, dependiendo de la cantidad de componentes que uno haya incluido dentro de ello, ¿no? Entonces, son instrumentos que nos ayudan y nos facilitan poder realizar este tipo de actividades que obviamente se hacen dentro de la fase de ingeniería, pero básicamente son modificaciones internas que no debería modificar la ingeniería total. En el caso de la construcción, reparaciones, limpieza de canales y mantenimiento, $500,000 a $2 millones, son gastos estimados, más o menos, pueden ser menos. Entonces son datos que me permití poder más o menos establecer como a modo de modelo, ¿no? El reemplazo y calibración, algunos consumibles de equipos, teniendo en cuenta consumibles de equipos como lubricantes, como algunos repuestos que necesitan, ¿no? Porque obviamente los equipos van a necesitar pues una parada, una limpieza, cambiar fajas, diafragmas, cambiar poleas, diferentes tipos de elementos, porque obviamente si estamos hablando en el caso de que sean de relave, pues obviamente el desgaste periódico va a requerir, pues, no sé, cada
año y medio, cada 2 años o cada año van a necesitar cambio de chaquetas, cambio que se llama de empaquetaduras, de embones, ¿no? Y diferentes características de lo que se necesita. La misma línea de tubería también. En el caso de línea de tubería, si mal no recuerdo, el descargo en steel máximo aproximadamente, dependiendo del caudal, por la abrasión misma del relave, está entre 1.5 a 2 años el cambio de algunas líneas. Entonces, en el caso de HDP van a durar un poco más, pero también vas a tener que hacer algunos cambios por rotura, por cambio de ubicación misma, por proceso de crecimiento. Siempre se va a tener que tener ese tipo de costos para poder realizar estas actividades, ¿no? En el caso de monitoreo, pues obviamente la operación contiene monitoreo geotécnico y químico, pues obviamente hay también algunas actividades, hay que probablemente en el tema de recrecimiento utilizar algunas tuberías adicionales para hacer el recrecimiento, hacer el mantenimiento, el lavado de las tuberías, porque muchas veces generan que cierto tipo de materiales pueden obstruir la tubería, ¿no? O pueden realizar algún tipo de impacto que se pueda tener, o probablemente el proceso constructivo dañó una tubería, vas a tener que hacer perforación de otra tubería cercana para continuar con el registro de información, ¿no? Entonces es importante mantener este tipo también de consideración dentro de los gastos operativos. En el tema de gestión de aguas, tratamiento recurrente de aguas residuales o excedentes, pues obviamente lo que indicaba, ¿no? El proceso de el proceso de recirculación del agua, siempre, si bien necesito, vamos a tener aguas frescas, pero en algunos casos, en época de lluvia, voy a tener exceso de agua, porque obviamente el área de la presa Relaves, el área que va a ser cada vez más grande, va a incrementar el nivel del agua de proceso que voy a tener. Entonces, esto va a tener que implementarse plantas de tratamiento durante las épocas de lluvia. Entonces, las aguas que se van a vertir excedentes van a tener que pasar un proceso de operación. Si bien es cierto, dentro del CAPEX hemos identificado la ubicación de las plantas, dentro del OPEX tienen que ser todo el proceso de mantenimiento, ¿no? Todo lo que se conlleva, consumo de, que se llama de cal, consumo de algunos compuestos químicos para reducir los tipos de metales pesados que se tiene, el personal que va a estar operando la planta, en el caso de poder tener algún tipo de combustibles, en el caso de que requieran algún tipo de equipos a combustible, dependiendo si es que hay o no hay energía en la zona, muchos factores que conllevan a tener este tipo de costos asociados. Y con respecto al cierre, pues obviamente monitoreo y mantenimiento durante el postcierre, que esto sí tiene que estar identificado dentro de las actividades de cierre, ¿no? Ya esto entra un poco más allá. Ok, en el caso de algunos costos asociados, básicamente como inversión inicial, como inversiones iniciales dentro de la presa Relaves, tenemos que tener todo lo que está relacionado a estudios específicos, ¿no? Dentro de los estudios específicos para poder realizar están los estudios básicos como estudios geotécnicos, estudios geológicos, estudios de impacto ambiental para lo que es la certificación ambiental, realizar ya los procesos de la ingeniería conceptual y luego la ingeniería básica y la ingeniería de detalle. Entonces, acá son algunos costos referenciales. En el caso de Perú hay de menos costos, pero estos casi son a nivel un poco más alto de empresas especializadas y dependiendo de la magnitud. Obviamente los costos geotécnicos están relacionados a las actividades de campo, ya sea actividades de perforación, obtención, a realizar ensayos in situ, ¿no? Ya sea un CPT, un SPT, un SCPTU y un CPTU, ¿no? Que son costos ya bastante elevados, refracciones sísmicas y diferentes tipos de estudios que nos permitan obtener datos geotécnicos en campo y también en ensayos de laboratorio. Depende mucho de la cantidad de muestras que vamos a sacar y que vamos a llevar a los ensayos de laboratorio de mecánica de suelos para obtener los resultados, para poder hacer los modelamientos respectivos mediante ya en este caso uso de SOR y poder hacer los análisis de estabilidad de toda la zona de terreno y toda la zona de materiales que vamos a utilizar para el proceso de construcción, ¿no? Asimismo, también hay un proceso de no solamente de inversión de capital, sino también de mantenimiento, en el caso de poder, en el manejo en algunos casos ya de piezómetros, porque obviamente toda perforación hay que sacarle su mejor uso. Y en mi caso siempre de toda perforación, al término de la perforación, trataba de ubicar o un sensor de cuerda vibrante o una tubería de casa grande que me permita utilizar este componente ya colocado para poder tomar información, ya sea de niveles freáticos o información de niveles piezométricos que posteriormente van a poder ser utilizados para las evaluaciones geotécnicas correspondientes, ¿no? En el caso de estudios ambientales, monitoreo de línea base, básicamente las perforaciones realizadas
para poder, poder tener pues, la información ya sea de calidad, cantidad de agua, en este caso de lo que son subterráneas, pero sí mismo también hay puntos de monitoreo de calidad de aire, calidad de agua, en ruido, ¿no? Que se van a tener que realizar como línea base y también hacer actividades recurrentes durante los procesos de año de acuerdo a lo que se establezca en el EIA como parte ya del monitoreo durante el proceso ya de construcción y también el proceso de operación que se tenga, ¿no? Obviamente el tema de la ingeniería es bastante importante y fundamental, ya que hacer una ingeniería conceptual primero es tener la idea, hacer los trade-off correspondientes en la ubicación de la cresta, en la ubicación del dique, en la ampliación de la capacidad de almacenamiento, la ubicación de la línea de tubería. Si bien es cierto, la presa Relaves está separado de la planta, pero también conlleva a tener una conexión. ¿Cómo voy a conectar con la planta? Así que probablemente dentro de la planta voy a tener un nido de ciclones y de esos ciclones voy a tener procesamiento directamente a la presa o va a tener probablemente en la planta una zona de despesado y luego de este punto de despesado recién voy a tener, dependiendo mucho cómo está la ingeniería de la planta versus la presa Relave y cuál es el punto de conexión o el tie-in que vamos a tener ahí para poder realizar esta actividad. Y de acuerdo a ello, ya de haber obtenido la ingeniería conceptual afinada, adecuada, ya pasamos en la ingeniería básica y la ingeniería de detalle, que obviamente es de mayor costo porque ya precisa detalles bastante precisos y en este caso ya la utilización de la metodología BIM, la utilización ya de modelos 3D, que obviamente nos van a permitir tener toda la infraestructura completa, ¿no? Teniendo en cuenta que no tengamos ningún tipo de interacción entre algunas disciplinas, ya sea la de mecánica piping, la de movimiento de tierra, la de ingeniería civil como movimiento de tierras, en la parte eléctrica, en la parte de instrumentación, porque obviamente una presa Relaves no solamente es la parte geométrica y de movimiento de tierras. Al término de ello, que básicamente es un 80% de todo el diseño, el 20% adicional es toda la línea de conducción, los sistemas, los sensores de control que se tengan en las válvulas, en el caso de que tengamos válvulas automatizadas, la línea de conducción, los canales donde va a ir la tubería, la ubicación de las pozas o los tanques de recirculación, ya sea recirculación de agua o también o tanques de rebombeo, de relave, de ser necesario. Entonces son estructuras adicionales que van a tener que hacer ya un poco más en las especialidades correspondientes, ya sea de mecánica piping, ya sea de la parte eléctrica, de instrumentación, ¿no? Entonces, todo este tipo de estructuras van al final a tener todo un complejo ya de información integral para lo que es el tema en la presa Relaves, ¿no? Entonces, por eso los costos son más elevados que la ingeniería conceptual. En la parte de infraestructura y construcción, básicamente ya los procesos de compactación, construcción de taludes, el tema de coronamiento, pueden estar en el orden de 20 millones a 60 millones, 20 a 60 millones, y se pueden tener algunos gastos operativos, que básicamente yo en esta parte yo lo tomaría como valores de contingencia, teniendo en cuenta que la contingencia también se calcula por costo y se calcula por tiempo. Entonces, pero siempre es bueno tener estas características de costos para poder establecer costos que me permitan hacer algunas ingenierías que no han sido probablemente establecidas, determinadas, porque obviamente depende mucho del análisis de estudio del tipo de materiales que encontremos en la zona. Si es un buen estudio realizado en la cual se han identificado las características de fundación, de suelos, de cantera, no necesitaríamos mucho optar por un costo que en este caso sería de contingencia, ¿no? Bueno, acá se ha categorizado dentro del OPEX, pero se tienen que tener estos costos establecidos para poder abordar ese tipo de características. Sistemas de impermeabilización, algunos canales de drenaje, ¿no? Algunas, plataformas de monitoreo, ¿no? Obviamente características que tenemos que tener en cuenta para ello. Ahora, una de las estrategias básicamente para lo que es el costo de terrenos y permisos, ¿no? Si bien es cierto, se tiene que ya establecer dentro ya del proceso de construcción, tener ya la autorización o los terrenos correspondientes que van a involucrar, también se tienen que tener los permisos correspondientes. Para ello, pues obviamente se tiene que tener pues una negociación previa. En el caso de que se tengan algunas controversias, tienen que haber pues estrategias de solución de conflictos, evaluación de áreas y básicamente evaluación de áreas y la geolocalización de estas, planeamiento estratégico de adquisiciones, pues obviamente las adquisiciones son bastante importantes, no solamente en la fase de poder tener los materiales, sino también los permisos de adquisición de las zonas, ¿no?
Si bien es cierto, tenemos un proyecto grande, supongamos un proyecto macro, ¿no? En el cual tenemos diferentes procesos de recrecimiento, pero las obtenciones de terrenos que se pueden tener a lo largo del tiempo, pues estos obviamente tienen que estar relacionados en función al crecimiento que se tenga, ¿no? Una mina en Puno, yo recuerdo que nos faltaba una franja pequeña que el proceso de negociación llevó como casi año y medio y todavía no llegaban con el propietario y en una franja de aproximadamente 80 metros para poder llegar a la siguiente recrecimiento. Entonces, estaban durante todo este proceso y obviamente esos 80 metros, yo había pedido 50 metros más adicionales como buffer, ¿no? Para poder llegar a este recrecimiento. Entonces, estábamos hablando de casi 130 metros, que obviamente por la cercanía del terreno, las características del material, obviamente estaban en este tema de la negociación del costo. Entonces, el costo siempre va a ser elevado porque obviamente al ser minería, pues obviamente siempre nos van a pedir más, más dinero, ¿no? Normativas ambientales, estudios ambientales previos, obtención de los permisos, cumplimiento de los permisos y, bueno, finalizar todo este tema de cumplimiento de tal manera de llegar a buenos acuerdos para la obtención de los terrenos. Algunas optimizaciones de los costos operativos, ¿no? Es importante tener qué es lo que necesitamos nosotros para que nuestra operación trabaje adecuadamente. Entonces, tenemos que ya actualmente establecer condiciones de manejo adecuado de las características de los materiales, de la tecnología, del uso de toda, digamos, el equipamiento más actual que tengamos para poder estar a la mano o estar acorde a las nuevas normativas que se tienen, ¿no? Al final, ¿quién nos va a supervisar? En este caso va a ser Ocinermin. Y Ocinermin se va a establecer dentro de las autorizaciones, de las resoluciones que se tengan y las aprobaciones tanto de la ingeniería como de la operación. Y dentro de las autorizaciones de construcción tenemos que ver sustentado cómo vamos a controlar, cómo vamos a evaluar, cómo vamos a realizar la operación de nuestro componente, en este caso empresa Relaves. De acuerdo a ello, nos dan la autorización de construcción. Al tener la autorización de construcción, yo puedo comenzar la construcción y al término de la construcción, tengo que tener el permiso de operación y para ello tengo que presentar mi dossier de calidad, certificado de aseguramiento de la calidad, sustentar con todos los planos que he cumplido todo lo que he establecido en la parte constructiva para recién poder operar. Entonces, cuando vengo a Ocinermin, ¿dónde está tu resolución de construcción? Acá está. ¿Tu resolución de funcionamiento? Acá está. Estos documentos son claves y precisos para nosotros poder seguir avanzando y obviamente ya el Ministerio de Energía y Minas ya nos está quedando muy atrás y al contrario, están innovando en diferentes ya sistemas que les permitan pues fiscalizar adecuadamente el uso adecuado de la ingeniería y de la tecnología vigente para no tener problemas tales como se ha tenido antaño pasado, ¿no? Caso de Cobriza, caso de Huaraz también que hubo en el caso de Lincuna y otras cosas y otros eventos que hubieron básicamente relacionados a diferentes faltas de controles o obviamente algunas omisiones dentro de los procesos y de las autorizaciones de construcción que se tuvieron en su momento, ¿no? Entonces, la mejora de la eficiencia de transporte relevable mediante tecnología avanzada para optimizar las rutas y capacidad de carga, la reducción de consumo de energía de agua, logrando con tecnología los sistemas de recirculación y procesos eficientes, la integración de tecnología eficiente como automatización y inteligencia artificial. Ahora entra bastante el tema de la inteligencia artificial. Si bien es cierto, la inteligencia artificial sin la inteligencia humana no funciona, porque obviamente la inteligencia artificial, el objetivo es de optimizar procesos, realizar algunas actividades que como humanos nos llevaría más tiempo, ellos lo realizan con forma más precisa, pero mucho depende del insumo que le demos para que lo realice. Entonces, no necesariamente la inteligencia artificial va a pensar antes que nosotros. Nosotros pensamos y la inteligencia artificial lo optimiza, lo realiza, lo consolida de tal manera que nosotros le podamos aceptar o rechazar los resultados obtenidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de mantenimiento, ¿no? Un valor clave que se tiene, monitoreo continuo, detección temprana de problemas, algunas tecnologías de enfoque, sensores avanzados, algunos beneficios, reducción de tiempos de inactividad, menores costos de reparaciones, mayor vida útil de los equipos y en costos referenciales, sensores de monitoreo que pueden variar entre $10,000 a $50,000 anuales, dependiendo del número de equipos que se tengan, ¿no? Entonces, acá hay una serie de información que, bueno, un poco más a detalle lo pueden leer, lo pueden establecer para que poder un poquito entender esta fase de optimización de costos operativos, ¿ok? En la gestión de contingencia, esto un poco ya va relacionado a que tenemos que tener en cuenta que hay gastos
¿no? Que van a tener que estar, se tienen que establecer para poder determinar unos valores que no están considerados dentro del CAPEX, porque obviamente siempre va a haber una brecha entre lo que existe en campo y lo que se diseña teniendo en cuenta de la rigurosidad de los estudios y del diseño de ingeniería que se haya establecido. Entonces, siempre va a haber ese tipo de brecha que, por ejemplo, para lo que es una ingeniería conceptual, ingeniería conceptual varía entre 50 al 30%, ¿no? En el tema de costo. Ya una ingeniería básica baja de 30 a 20% y una ingeniería a detalle está entre el 7 y el 5% en el tema de contingencia y en el tema de costos. Ahora, es importante saber cuáles son los valores que nosotros tenemos que poder tomar dentro de los niveles de riesgo que se pueden establecer. Ya sea, por ejemplo, en el caso de mantenimientos, me parece que este cuadro no ha cambiado con respecto a los... no, sí ha cambiado, ¿no? En el caso, por ejemplo, de operaciones de transporte relave, la mejor eficiencia como valor clave, ¿no? Sistemas de automatización, reducción de costos operativos de ahorro. En el caso del CAPEX, se considera, ¿no? Costo referencial de básicamente como contingencia entre $50,000 y $150,000 con respecto al costo inicial y un poco de la reducción del CAPEX del 20% en costos de combustibles y mantenimiento. Mucho depende, como les digo, de la valoración que tengamos que darle dentro del proceso de la generación de los costos dentro del presupuesto que se establezca, ¿no? Ok. Ahora, para poder realizar este análisis de contingencia hay que tener en cuenta qué es lo que me beneficia o en qué manera es importante nosotros poder establecer un análisis de contingencia de costos. En su mayoría se utiliza el modelo de Monte Carlo, ya que me ayuda a poder evaluar o modelar la incertidumbre evaluada en escenarios de costo mediante simulación. Obviamente utiliza la simulación estadística, básicamente, en poder obtener cuáles son los costos más optimistas, los costos más probables o los costos más pesimistas en una línea triangular, ¿no? Es lo más rápido que se puede obtener. Ahora existe toda una metodología, software que nos permiten determinar, obviamente mucho depende de los niveles de riesgo que podamos establecer o las características del proyecto que nosotros vamos a establecer para poder brindar este tipo de valores, ¿no? Simula diferentes variables con probabilidades asociadas, proporcionando un rango de costos esperado, ¿no? Destacando los riesgos más probables para el presupuesto, ¿no? Nos ayuda a evaluar los riesgos financieros operativos con fluctuaciones de precios o demoras. Por eso les digo, mucho depende de cómo nosotros evaluemos las consideraciones, ya sea por tema de demora, ya sea por incremento de costo, ya sea por incrementos, los periodos que se puedan realizar para poder establecer este tipo de contingencias, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos nosotros identificar las variables críticas? Básicamente determinando los valores de incertidumbre que se tengan, ¿no? Una de las características es básicamente la vida útil, ¿no? Entre otros factores, incluyen los costos operativos de mantenimiento, de cierre y todos ellos. Se determinan también mediante la tasa de inflación que se puede determinar, ¿no? Dependiendo del tiempo, la temporalidad que se va a hacer la construcción, ¿no? Influyen todo este tipo de valores para poder ingresar y poder determinar cuáles son los valores de contingencia, ¿no? En este caso, por ejemplo, algunos valores claves que tenemos, lo que hemos estado revisando, costos de construcción de materiales, vida útil del proyecto, tasa de inflación que se tiene, ¿no? En el caso, los impactos que se puedan, básicamente, nos permite evaluar escenarios de costos, en la vida útil brindar una visión más clara y completa de los riesgos a largo plazo, en la fase de tasas de inflación, simular cómo estos factores alteran al presupuesto proporcionando estimaciones más robustas sobre costos futuros, ¿no? Acá tenemos algunos valores característicos, ¿no? En la variación de costos puede estar entre el 5% de incremento como una reducción del 15%, ¿no? Mucho depende del tema de costos. En la vida útil puede variar entre 20 a 50 años, dependiendo de cómo va a variar el tema de la fluctuación de la operación que se pueda tener. Dependiendo mucho también de la tasa de inflación, en este caso del 2 al 6%, ¿no? Con un tipo de cambio también que puede incrementar hasta el 10%, ¿no? Y en el caso ya de la contingencia misma, como les indicaba, por niveles de presupuestales, depende mucho del tipo de ingeniería que estemos realizando, como les indicaba, para una conceptual es de 50 a 30%,
En una básica estamos hablando del 10 al 30%, y con respecto a la ingeniería de detalle, que ya va bajando de un 7 al 5%, porque obviamente los niveles de riesgo ya se han reducido y se han tomado todas las contingencias y las consideraciones dentro de la ingeniería de detalle, y obviamente esto reduce el tema del costo. Ahora, los modelos que se utilizan básicamente es un modelo probabilístico, que básicamente se relaciona pues, a las campanas de Gauss y también a un análisis triangular, ¿no? Acá he extraído una pantalla de lo que es el @RIS, que es uno de los softwares más característicos, en las cuales nosotros pues ingresamos todos nuestros valores, ¿no? De los costos asociados que vamos a tener, y dentro de ellos identificamos los riesgos básicamente dentro de la ruta crítica, en el caso ya poder haber evaluado tanto el cronograma como el costo, y poder establecer cuáles son las condiciones que me pueden generar un riesgo, ya sea pues por demora, ya sea por incremento de costo, ya sea por la vida útil de los materiales, o en el caso de la vida útil de la presa. Entonces vamos a tener una distribución de máximos, de mínimos, máximos y probables. De acuerdo a estos costos o porcentajes que pueden hacer la variabilidad, ingresamos ya al modelamiento, ¿no? En este caso, por medio ya, en este caso de software, y me permite determinar cuál es el valor más aproximado, dependiendo mucho del porcentaje en el percentil que podamos nosotros poder evaluar. En el caso de una ingeniería conceptual, manejamos un percentil de P50, y en el caso de una ingeniería ya de detalle, un P80. Entonces, esto me permite determinar ya valores más cortos o valores más altos, en el caso de una ingeniería conceptual, para poder establecer la cantidad de sobrecosto o porcentaje de incremento que vamos a tener con respecto al costo total del proyecto. Algunas simulaciones que podemos realizar, o gráficos de sensibilidad, básicamente con respecto a la generación de resultados medidos. Utilizar distribución de probabilidades para modelar incertidumbre dentro de los parámetros de diseño de presas reliables, como resistencia a materiales y tasas de infiltración. En el caso de análisis de sensibilidad, calcula el impacto del resultado de las presas reliables como estabilidad y acumulación de residuos, para modificar los parámetros, para modificar un parámetro a la vez, ¿no? Puede ser el tipo de material, la ubicación. Entonces, mucho depende de los parámetros que nosotros queramos analizar, tanto para lo que es en el caso de la simulación de Monte Carlo, con relación de un análisis de sensibilidad que nos permiten establecer características de cuánto yo voy a incrementar o reducir la cantidad del costo, ¿no? Dentro de un análisis ya del presupuesto general. Si bien es cierto, un presupuesto rápido es hacer un análisis de costos unitarios, establecer los metrados, las unidades, y poder colocar dentro del costo, dentro del presupuesto, una línea más adicional que va a la contingencia, ¿no? Entonces, el valor de la contingencia, que si bien es cierto, de acuerdo a la ACCE, a la AACE, ¿no? Me permite determinar, le coloco 30% y listo, con esto cubrí, o le coloco 10% y con esto cubrí. Pero ya hay casos cuando uno tiene proyectos de bastante relevancia o significancia, estamos hablando de valores sobre los 40, 50 millones de dólares, obviamente ya se tiene que sustentar ese análisis, ¿no? Y tiene que estar dentro de los rangos correspondientes. Ok, como conclusión, hemos evaluado todas las características de optimización de la presa, algunas información con respecto al análisis de probabilidad o niveles de contingencia, utilizando un poco el modelo de Monte Carlo, el análisis de sensibilidad, algunas tecnologías emergentes, importancia de balancear la parte de sostenibilidad del costo, ¿no? Es importante que nosotros establezcamos que el objetivo básicamente es de poder entender cuáles son las características o los factores importantes para poder realizar una optimización de costos. Los costos al final son similares para todo proyecto. Tenemos que tener metrados, tenemos que establecer nuestras partidas críticas, ¿no? Ya sea movimiento de tierras, excavaciones, rellenos, ¿no? Impermeabilización, utilización de que se llama de sistema de subdrenaje, colocaciones de tuberías, instalaciones de tuberías, todo un desglose de las actividades que vamos a realizar. Y luego de ello ya tenemos que establecer cuáles son las condiciones de optimización. Y cuando vamos a optimizar, justamente va a ser en el tema de los metrados. Ahí es donde vamos a nosotros establecer la capacidad de movimiento de tierra, la cantidad de excavación que voy a tener. Vamos a tener que hacer todos los balances correspondientes de acuerdo al diseño que podamos obtener. Y finalmente, obtener nuestro valor de contingencia que nos permita tener un valor
en función a los análisis de riesgo que podamos haber obtenido para poder obtener esos costos necesarios de incrementar bajo las condiciones reales que vamos a tener durante el proyecto. Algunos aspectos de optimización, reducción dentro de la huella de carbono, la huella ecológica, un mejor uso de recursos, básicamente en el tema de agua, energía, alguna disminución en los costos operativos, que es importante, porque el costo operativo, si más o menos relacionamos, es casi un 60% del costo de construcción por año. Y esto se analiza por el tema de año, ¿no? Por los años que van a ser operados, ¿no? El incremento de la eficiencia de los proyectos, mayor aceptación de los proyectos mineros. Esto es importante porque no solamente está relacionado a los temas ambientales, sociales, sino también al tema de la inversión que se va a tener y la operación que se va a tener. Al final, poder establecer un costo de tonelada descargada de relave dentro de la presa versus el costo que me lleva a poder realizar todos los recrecimientos progresivos que se tiene es un valor bastante significativo. Recuerdo que andaba dentro de los valores del 2.8, 2.7, que todavía eran costos elevados, $2.7 por tonelada de relave descargado. El objetivo era lograr a 1.8, 1.5 aproximadamente para poder tener pues un balance óptimo, pero eso depende mucho del costo y la cantidad de relave que se va a colocar. ¿Ok? Listo, señores. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que ustedes quieran probablemente tener esta relevancia más allá de que me pidan la lista? Carlos, una consulta. ¿Ese ratio que acabas de mencionar es un costo sumado CAPEX y OPEX o solo CAPEX? Solamente CAPEX. Solo CAPEX. Solamente CAPEX. Okay. Te comento porque el OPEX en este caso no estaba a la mano con respecto al tema de... bueno, era un costo que estaba relacionado ya al tema de planta, ¿ya? Básicamente el costo de almacenamiento, el costo de operación de la descarga de relave, de la ubicación de tuberías, del mantenimiento de tuberías, en el caso de esta unidad minera, estaba reflejado en el costo de planta. La distancia no era muy larga, ¿ya? La distancia era aproximadamente de 800 metros de línea, como máximo, ¿no? Pero si estamos hablando ya de líneas superiores a 3, 4, 5 kilómetros, y en este caso, como te digo, ya estamos un poco relacionándolos ya a una gestión, a una gobernanza específica de presas relaves, obviamente ahí tendría que entrar el tema de OPEX también. Entonces, ¿cuánto es el costo que vas a tener por cambio de tuberías, personal que vas a tener en el tema ya, si es que tienes estaciones de rebombeo, ¿no? De relave, en el caso de la recirculación de agua, definir en qué área está, si está dentro de la presa de relaves y está dentro de tus competencias, tienes que colocar no solamente la parte de inversión, sino también la parte de operación, el reemplazo de las bombas, mantenimiento de las bombas, ¿no? Dependiendo de la vida útil del sistema de bombas, si tienes tal vez una poza de recirculación o una poza de un tanque de almacenamiento para recirculación, la energía que vas a tener, ¿no? Los sistemas eléctricos, todo ello va a tener que involucrarse dentro de la parte de López. Entonces, mucho depende del costo que tú al inicio, porque obviamente vas a partir de un costo de tonelada de relave descargado versus tu costo CAPEX y OPEX, que al final es el costo operativo y el costo de inversión que puedas tener de ello. Pero al final se va a tener que reflejar en ambos casos, ¿no? Dependiendo de la vida útil que tú le des. Ok. Y Listo. Carlos, una consulta. ¿Has tenido oportunidad de trabajar con relaves filtrados? Mira, trabajar operativamente no, pero sí desarrollé un taller que se llama de constructibilidad básicamente para Paguaypite, en este caso, que fue de Cerro Lindo, y tuve un poco que reflejarlo como el tema era, en el caso de Paguaypite, más que el relave filtrado fue la construcción del depósito de desmonte que servía como estructura de contención, ¿ya? Entonces, en este caso, el proceso de un poco revisando su manual de operaciones, en el caso de relave filtrado, es casi parecido, como te decía, hacer un depósito o un recrecimiento de presa de relaves con relave. El tema básicamente es colocar la explanación, ¿no? Escarificar, extender el material y lograr obtener el contenido de humedad adecuado para lograr obtener pues, la resistencia de la capa que viene realizando, ¿no? Entonces, mucho depende del área que vas a tener, la compactación. Llegas a ese proceso, pasa a control de calidad y sigues la siguiente capa. Es un proceso bastante lento.
¿no? Como digamos, un poco de experiencia podría ser el enriquecimiento de la presa ahí de Huancapetí, en la cual estuve algunos años. Lo hicimos con relave compactado, casi con las mismas características de un relave filtrado, porque logramos obtener contenidos de humedad que estaban cerca de del 8 al 12%, más o menos oscilaba el contenido de humedad para lograr una compactación de hasta el 95% de Proctor estándar, ¿no? Con Proctor estándar medíamos este grado de compactación. Y cuando tuvimos supervisión de Osinermin, pues estábamos dentro del rango de 40%, 70% de resistencia al DPL, ¿no? A la penetración del ensayo que ellos realizan, ¿no? Entonces, bastante satisfactorios los resultados obtenidos en relave, porque obviamente no es muy fácil trabajar con relave porque conlleva tener bastantes complicaciones, y aún más en periodos de época de lluvia es muy, muy fastidioso realizar esta actividad. Pero sí, podremos decir que en teoría sí logré trabajar un poco en relave filtrado, y en la práctica, ¿qué digo? En la práctica y en teoría sí realicé básicamente ya un poco el desarrollo mismo de todos los procesos constructivos relacionados a lo que es el recrecimiento del relave mismo que lo hacía la operación, y dentro de ello el depósito de desmonte que confinaba el relave filtrado. Ok. O sea, porque, bueno, recuerdo hasta hace poco nada más conversé con un amigo que es minero, y me mencionaba, ¿no? Que están evaluando implementar un depósito de relave filtrados en su mina. Ya. Él como planeador me dice, mira, el CAPEX lo asumimos, ya no importa, pero el OPEX nos mata. No, si el OPEX, es que depende mucho de la cantidad de producción que te... A ver, si tu producción, supongamos, si tu producción es más de 5,000, pucha, que tú necesitas, o bien lo metes por faja, o bien le metes, ¿cuánto? 50, 60 volquetes, porque te va a ganar. Y aparte de ello vas a tener, el proceso básicamente es del filtrado mismo, o lo haces por filtrofensa, o lo haces por fajas, hay unas fajas filtrantes, que son tipo vibradores, que reducen el contenido de humedad y los luego pasan por un rodillo y te sacan un quequecito así y te botan, ¿no? Hay otros sistemas también que vinieron, hay unos canadienses también nos ofrecieron, el tema de paletas, son tipo paletas ya, cerámicas que tienen una porosidad bastante pequeña, que lo miden en nanómetros y que contienen una bomba de extracción de agua. Es decir, que el momento que entra el relave, porque son tipo discos, y automática la bomba extrae el contenido de humedad, y cuando llega un proceso sale seco. Lo corta nomás como si fuera disco de concentrado, así algo parecido. Se va a una faja y lo descarga. Interesante el proceso, pero obviamente, si bien es cierto, ya te puede costar ¿cuánto? 20, 30, 40 millones de dólares. Ahora, ¿cuánto te cuesta mantenerlo en el año? ¿Cómo vas a lograr hacer todo el proceso de compactación? Ten en cuenta que vas a tener que meter tractor, motoniveladora, rodillo. En el caso de que te falte humedad, cisterna, dependiendo de la temporalidad. En la época de lluvia, ¿qué haces? Lo tapas toditito. Tienes que ponerle que se llama estas mantas grandes, ¿no? Las colocas, las tienes que cubrir para evitar, pues, que se sature, ¿no? O tener sistemas de contención en los lados laterales. Depende mucho de toda la infraestructura que tú le coloques. Entonces, el análisis que se tenga que realizar tiene que ser un análisis bastante minucioso para poder realizar, en primer lugar, el trade-off de poder determinar el tipo y características de relave. Si es relave convencional, si es relave pesado, ¿es relave en pasta o es relave filtrado? Entonces, ¿cuál de esos cuatro vas a tener que hacer en función a ratios el costo de capital, ¿no? El costo de construcción y el costo de operación, dependiendo del número de años que vas a operar. Entonces, es bastante laborioso ese proceso. Por eso un trade-off es caro también. O sea, ¿y cuál sería? O sea, me dices que en un relave filtrado, mientras que se está disponiendo las capas, ¿cuál sería el riesgo de que le llegue agua? O sea, que haya un deslizamiento. O sea, No. El agua es por lluvia. El agua es por lluvia, básicamente. ¿cuál sería el riesgo? O sea, ¿por qué taparlo? ¿Por qué cubrirlo? Porque se te va a saturar. O sea, depende mucho, por eso te digo, la característica del relave. En el caso, por ejemplo, si tú utilizas un relave total, vas a tener relave fino. Y al contener relave fino, el contenido de relave fino, si es superior, supongamos, a 35 y a 40%, pues obviamente vas a tener un material que cuando conlleve el agua se va a saturar. Mientras que si es una arena, o sea, si tú has pasado por un proceso de cicloneado,
Por ejemplo, nosotros teníamos contenido de relave fino y obviamente pasante de la malla 200, más no de la 625, ya no pasaba a la 625, pero de la 200 teníamos hasta el 15%. Pero en el caso de que tú tengas más y todavía tienes retención o pasante por la malla número 625, estamos en problemas porque estamos hablando ya de partículas finas y ultrafinas. Entonces, ahí sí es el problema, cómo lo vas a disponer. En algunos casos se hacen blendeados con desmonte, ¿no? Haces un blending de 2 en 1, 3 en 1, ¿no? Para poder un poco consolidar ese tipo de relave. Creo que lo estaba haciendo ya, por ahí encontré un paper hace algún tiempo. Pero depende, por eso te digo, es uno de los riesgos es el tema de la saturación. Si tú tienes sistemas cada cierto nivel, digamos, para poder reducir los niveles de agua por un tipo de subdren, bacán. Pero estamos hablando de 40, 50 metros en la cual va a caer lluvia, dependiendo de la intensidad, te puede generar algún tipo de deformación, dependiendo de las características granulométricas del relave. Eso sí se tiene que analizar. ¿Cuál es su grado de saturación en función a la cantidad de compactación que tienes? Esas cositas sí se tienen que tener en cuenta, porque no todo el relave no necesariamente es permeable. Depende mucho de la cantidad de contenido de humedad que tenga. Ahora, en su mayoría, por ejemplo, como te decía, ¿no? En la zona del sur tenía un relave producto de todas volcánicas. Con ese relave en la vida vas a hacer un relleno filtrado. Mientras que, por ejemplo, en Huaraz tenía producto de roca, ¿no? Esta era una andesita diurítica muy buena en el tema de compactación, cuando hacíamos, por ejemplo, con ese mismo material relleno compactado, permeable, y lográbamos con los ensayos de reemplazo de agua una compactación bastante aceptable, ¿no? Hasta el 97%, recuerdo que llegamos a una oportunidad. Entonces, pero depende mucho el tipo de material que se selecciona. O sea, hay que ensayar los relaves, ¿no? No podemos tomar decisión rápida si es que no conocemos la característica reológica, granulométrica del relave para poder tomar esa decisión, ¿no? Gracias, mi estimado Ángel. Ok, muchachos. Gracias, Carlos. Listo. Cualquier cosita, estamos conversando. Nos reencontramos el día martes. Ya estamos próximos a terminar 2 semanas más y creo que ya la próxima semana vamos a ver la parte ya, digamos, de cierre, un poco de cierre, y ya y la siguiente semana vamos a hacer un ejemplo práctico, ya desde el diseño de una presa, de los niveles geométricos, las consideraciones de nivelación, algunos análisis de estabilidad, algunas corridas. Estoy tratando de ver si consigo el slide, si no, caso contrario, algunos ejemplos de casos reales, de la obtención de resultados, del análisis mismo de los resultados, el análisis. Luego vamos a entrar a lo que es el modelamiento hidráulico, ¿no? El diseño de los canales, puede ser por un H-canal, algo rápido y simple, porque a veces nos complicamos metiendo al ECRAS, metiendo toda la información, cuando a veces podemos tomar información rápida, necesaria, que obviamente ya el especialista lo puede realizar utilizando el mejor software posible, pero lo que nos interesa a nosotros es poder obtener el resultado. ¿Cumple o no cumple? ¿Estamos obteniendo los parámetros necesarios o estamos utilizando parámetros que no son adecuados? Mucho depende de ello. Al final, el especialista me va a dar, digamos, ya la información final para ya poder plasmarla. A mí me van a dar ya de frente, supongamos, ya tengo el especialista hidráulico, me hizo todo su memoria de cálculo, me envía que la dimensión del canal tiene base 1,50 m por 1 de altura, talud es 1 en 1, correcto. Ahora, ¿por dónde va? Esto va la ruta, listo. Y lo mandamos al proyectista para que lo haga por ahí. ¿Qué sacamos? Movimiento de tierras, evitar hacer rellenos, cuánto es la cantidad de concreto o con qué ha modelado, con geotextil, con geomembrana, con concreto, y nos tiene que brindar esa información. Toda esa información tenemos y lo vamos a meter en una plantilla de metrados, ¿no? Y vamos a establecer los análisis de costos unitarios, vamos a establecer algunas condiciones de eficiencias que tenemos, de rendimientos, cuándo podemos utilizar algunos valores, digamos, a niveles de ratio, cuando sí necesitamos hacer un análisis de costos unitarios detallado y finalmente poder lograr pues un cronograma rápido que de acuerdo a estas eficiencias. Yo creo que con esa información ya podemos tener claro cuáles son las condiciones necesarias para poder hacer un diseño y poder tener algunas consideraciones de construcción para presas de relaves, ¿ok? Listo, señores, les agradezco bastante. Nos vemos el día martes. Muy buenas noches. Buenas noches.